armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. ¿Acaso sea posible atacar y rendir la plaza y castillo de Gibraltar, los cuales en nuestro poder y bien defendidos serían a un tiempo una ventaja para nuestro comercio y una molestia para España? Así dice la correspondencia mantenida entre Cromwell y el almirante Montage en 1656. Hola amantes de la historia, hoy viajamos al siglo XVIII para conocer los asedios de Gibraltar. Hay muchos más en el tiempo, pero vamos a centrarnos especialmente en este periodo histórico para conocer los intentos de recuperación del Peñón de Gibraltar y las tierras cercanas. Importante esta frase con la que comencé, porque el ansia de los ingleses de controlar Gibraltar no es el azar de la guerra de sucesión del trono, sino que, como ya visteis, en la época de Cromwell ya la deseaban. Vamos a ver cómo los británicos se apoderaron del Peñón, pero también cómo los españoles trataron de recuperarlo en varios asedios. Lo vamos a hacer de una manera rápida porque son muchos temas a tratar y el pobre Rubén le estoy dando un tiempo tasado hoy. Por lo tanto, vamos a intentar acumular información. Bueno, muchas gracias a todos. Soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis. Y ahora va a venir nuestro amigo Rubén Sáez Abad, nuestro experto en poliescética. Bueno, experto en España porque es uno de los doctorados en España sobre poliescética, que hay pocos, y además creador de Trebuchet Park, el primer parque temático en armas de asedio de España. Hola Rubén, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, estoy muy contento porque una de las cosas que ya llevaba mucho tiempo yo con ganas de conocer era Trebuchet Park y esta Semana Santa me puse al volante y me fui ahí a Ciudad Real, a Belmonte, a Cuenca, perdón, a Cuenca, a Ciudad Real Estudiantes, a Cuenca, a Belmonte, a conocer el castillo, a conocer a mi amigo también Juan Molina, que es uno de los guías de Trebuchet Park, que está en el Castillo de Belmonte y es, digamos, un lugar que todo amante de la historia militar tiene que visitar, ¿no? Es tu recreación de las armas de asedio de todos los tiempos. Sí, es un parque en el que se recogen más de 40 máquinas de asedio repartidas en 4 ámbitos temáticos: mundo cristiano, mundo musulmán, mundo oriental, que resulta bastante exótico para la gente, sobre todo por lo diferentes que son las máquinas de guerra orientales con respecto a las que se utilizaban en ese mismo momento en Europa. Y por último, un espacio dedicado al mundo renacentista con alguna máquina pues de Leonardo da Vinci. Ujú. Efectivamente. A mí me llamó mucho la atención una cometa que tenéis ahí reconstruida, que me parece muy interesante. Es como el padre de los drones. Sí, las cometas incendiarias, Ujú. bueno, al final son recursos muy sencillos, muy útiles, y sobre todo pues que si se daban las condiciones adecuadas pues podían convertirse en un arma bastante efectiva. Ahora estamos viendo que se utilizan drones que arrojan cargas incendiarias, pues esto sería, pues como muy bien has dicho, pues el primer dron. Sí, sí, sí. Pues vamos a hablar de un tema que conoces muy bien, ¿no? Porque, como ya dije antes, tu especialidad son los asedios y en España uno de los temas que más interés llaman de asedios son los de Gibraltar y dedicas en tus libros, bueno, en dos libros que tengo aquí justo delante mío, de tus últimos libros, bueno, te centras un poco en los distintos asedios que España intenta o hace
a Gibraltar para recuperarlo tras la pérdida en Utrecht, ¿no? Tenemos que es la guerra con Inglaterra de 1779-1783, una guerra bastante desconocida. Y después tenemos este de Felipe V y su vida, que aquí cuentas la pérdida y también un poco, ¿no?, los intentos de recuperación tras Utrecht. Pues, ¿hay algún libro más de los tuyos que trates el resto de los asedios así de forma colateral o...? A ver, sí que hay libros que los tratan también de forma colateral, pero es cierto que en estas dos publicaciones que has mencionado, pues se hace un repaso bastante exhaustivo de lo que fueron las operaciones de asedio, porque en contra de lo que puede pensar la gente, los asedios son infinitamente más numerosos que las batallas en campo abierto. Porque al final, cuando en una batalla en campo abierto se derrotaba al enemigo, no se tenía nada, porque para poder conquistar el territorio se necesitaba conquistar las plazas fuertes. Y de ahí la importancia de los asedios. Ujú. Sí, eso es efectivo. Y como mucho podías arriesgarte a perder tu ejército a cambio de nada, ¿no? Por eso se escapaba mucho de las batallas campales, en la Edad Media sobre todo. Ya en la Edad Moderna surgen más ejércitos más grandes, ¿no? Y se pueden generalizar más las batallas, pero siempre, casi siempre en el entorno de una ciudad, ¿no? Porque o se iba a liberar a la ciudad que estaba asediada o era un intento de tomar la ciudad rápidamente. Eso lo contaste en el programa que hicimos sobre sobre la Edad Media y los asedios, y ahí hablaste sobre el tema. Y un día tenemos que hacer el programa que nos falta de Edad Moderna, ¿no? De los asedios de Edad Moderna, Bueno, que eso sería lo interesante haremos. también. Pues vamos a empezar, ¿no?, este programa sobre Gibraltar, sin meternos en la soberanía nacional española o no, de las aguas territoriales, que es un tema muy interesante y que a mí bueno, tengo claro que lo que dice el Tratado de Utrecht es el peñón y punto, no dice las aguas y, ni tampoco el istmo, ¿no? Pues vamos a intentar primero viajar a este siglo XVIII para conocer un poco los intentos de recuperación del peñón y también un poco la historia al final, ¿no?, de esa parte de España perdida. Vamos con ello, pues. Decir que la pérdida de Gibraltar a manos de Inglaterra se produjo durante la Guerra de Sucesión, que enfrentó a Felipe V y a Carlos III de Austria en su pugna por el trono español. Tras fracasar en su intento por conseguir sublevar Barcelona y avanzar en la frontera portuguesa, que fueron las primeras operaciones militares de la Guerra de Sucesión en la península, los aliados necesitaban replantearse la estrategia, que tan escasos resultados pues, les había proporcionado hasta ese momento. Pronto se impuso el proyecto y el plan de hacer desembarcar pues, un poderoso ejército en el litoral costero andaluz para apoderarse de Cádiz. Desde esta base no sería difícil alcanzar Sevilla, y el objetivo último que buscaban los aliados era conseguir pues, tomar alguna ciudad de importancia, alguna ciudad destacada, donde el archiduque Carlos pues, pudiera coronarse y lograr esa legitimidad que no tenía hasta ese momento. Pero una vez evaluadas las opciones, los mandos aliados decidieron atacar Gibraltar. Esta plaza contaba con una guarnición muy escasa, puesto que la mayor parte de los soldados de Felipe V se encontraban desplegados en ese momento en la frontera portuguesa. A nadie se le escapaba la importancia de este enclave, como muy bien has dicho en esa cita que has mencionado al principio. Cuya Tan conquista. importante es, Rubén, que uno de mis primeros artículos del año 2012 lo dedico a la pérdida de Gibraltar. Sí, bueno, es que es una plaza estratégica. También con ese ataque sobre el Peñón, los aliados buscaban pues, aliviar la presión que se estaba ejerciendo sobre el frente luso. Decidido ya el objetivo, la escuadra anglo-holandesa partió hacia Gibraltar. Era abrumadora porque estaba compuesta por 61 navíos de guerra, de los cuales 51 eran ingleses y 10 holandeses, y la acompañaba un convoy de transporte con 14.000 soldados, de los cuales pues, 8.000 eran británicos y 6.000 holandeses. También tomaban parte en la expedición pues, catalanes y aragoneses partidarios del archiduque que eran dirigidos por el duque de Ormond, y el mando de la fuerza expedicionaria lo ostentaba el landgrave de Hesse-Darmstadt, o como cuesta pronunciarlo. Frente a este poderoso despliegue, la situación militar de Gibraltar pues, resultaba bastante delicada. La guarnición gibraltareña tenía un carácter pues, más simbólico que otra cosa. Tan solo estaba compuesta por 100 hombres, y aunque la plaza estaba artillada con más de 100 piezas,
Muchas de ellas se encontraban inservibles, en mal estado. De todos modos, tampoco tenía mucha importancia eso, porque al final solo se contaba con 12 artilleros para manejarlas. Entonces está. Con lo cual da igual que tengan muchos cañones si no tienes quien los maneje. Teniendo en cuenta la carencia de hombres, el gobernador Diego de Salinas, tan pronto se supo objetivo aliado, adoptó medidas pues, para tratar de mejorar su situación. Armó a 400 paisanos de la ciudad y procedió a desplegarlos en los muros. Aunque su número era escaso y también su valor militar, al menos pues con ese despliegue daba de sí para poder cubrir todo el perímetro amurallado. Quizás contemplar el elevado número de defensores pues hiciera al enemigo pues desistir de llevar a cabo su ataque. El gobernador solo podía contar con sus propios medios materiales y humanos. Las tropas de Villadarias, como he dicho, estaban desplegadas en la frontera lusa, que era el capitán general de Andalucía, por lo que no había opciones de recibir refuerzos a corto plazo. Ahí vemos un plano de Gibraltar. O sea, que Salinas desplegó a había sus una hombres. muralla, digamos, en el perímetro de la bahía, ¿no? Sí, Salinas pues desplegó a sus hombres a lo largo de los diferentes sectores. En torno al Muelle Viejo tomaron posiciones 150 voluntarios civiles a las órdenes del maestre de campo Juan de Medina. Otros 150 voluntarios lo hicieron en torno al camino de la Puerta de Tierra, que estaban al mando de Diego de Ávila, y la defensa del Muelle Nuevo le fue encomendada a los 100 voluntarios restantes, dirigidos por Francisco Toribio de Fuentes. Y por último, los 100 soldados regulares, los artilleros y sus ayudantes se desplegaron en el castillo. Así pues, la opción era plantear la defensa con los milicianos custodiando el perímetro exterior y los soldados el castillo. La tarde del día 1 de agosto, los aliados iniciaban su ataque sobre Gibraltar. Este comenzó con el desembarco de 2.400 soldados de infantería al mando del príncipe de Darmstadt. Tomó tierra en el istmo, que unía el peñón con tierra firme, con el objeto pues, de impedir las comunicaciones de la plaza, dejar bloqueada la plaza. A lo largo del día siguiente, a causa de la falta de viento, pues no se pudo bombardear la plaza, los buques no pudieron operar, pero sí que hicieron algunos disparos. Con esta medida, pues lo que buscaban los atacantes era que los defensores abrieran fuego con sus cañones para de ese modo pues tener la opción de localizar dónde estaban las baterías defensivas para concentrar su fuego sobre ella. Sin embargo, pues la guarnición en este caso pues no cayó en la trampa. Pero hay que pensar que de muy poco debieron servir las acertadas disposiciones de Salinas. Tan pronto mejoraron las condiciones climatológicas, la escuadra aliada entró en acción. Hasta 20 naves, mandadas por el vicealmirante Byng y Van der Dusen, se desplegaron en formación de combate frente a los muelles Nuevo y Viejo. Todavía hizo un último intento el almirante Rooke para conseguir la rendición, aunque no lo logró. Evidentemente, de forma inmediata, los navíos desplegados frente al muelle Viejo y al muelle Nuevo abrieron fuego sobre los edificios de la plaza, buscando en este caso pues, dañar la moral de la población para buscar esa rendición. Aunque las baterías españolas intentaron hacer fuego de contrabatería, pues no alcanzaron a ningún buque aliado. Ya hemos comentado que muchas piezas, pero pocos artilleros. A las 5 de la mañana del día 3 de agosto se desataba la tormenta de fuego sobre la plaza. En 6 horas, los navíos aliados arrojaron cerca de 30.000 proyectiles sobre las defensas. Esto fue posible pues, gracias a los más de 4.100 cañones que artillaban los buques. Estamos hablando de una concentración de fuego descomunal para la época. Con ese bombardeo, pues lo que se buscaba era la apertura de brechas practicables para el asalto de la infantería. Estas primeras operaciones de asalto pues, tuvieron como escenario el sector norte de la plaza. También hubo un desembarco anfibio con lanchas. Ahí podemos ver un despliegue y un plano de cómo se produjo el ataque. La ejecución de esta precisa maniobra pues, permitió la captura rápidamente del Muelle Viejo. Superado numéricamente, el maestre de campo Juan de Medina se tuvo que replegar. Evidentemente, con 100 soldados no puedes hacer frente a una lluvia de fuego de esa envergadura. Sin embargo, el destacamento que protegía la Puerta de Tierra sí que consiguió resistir. Hay que pensar que en la Puerta de Tierra era mucho más difícil el bombardeo naval, con lo cual no fue tan batido.
Mientras tanto, en el frente sur, donde se encontraba el Muelle Nuevo, también se estaba combatiendo. La captura de esta posición le fue encomendada al capitán Whitaker, y allí desembarcaron dos de sus subordinados, Jumper y Hirsch, con 100 hombres, y sin pérdida de tiempo avanzaron hacia la Torre del Tuerto, el principal bastión de ese sector. También en este punto, evidentemente, los defensores se vieron superados. Sin embargo, antes de evacuar la posición, prendieron fuego a una mina que habían preparado previamente. La deflagración alcanzó a 7 de las lanchas de desembarco aliadas y, alcanzados por los escombros, murieron 40 de los atacantes y 2 oficiales y resultaron heridos otros 60. Eso sí, aunque la explosión había conseguido el objetivo perseguido, con ella Gibraltar también perdía una de sus mejores posiciones defensivas. La apertura de esa brecha, pues lo que hacía era dejar a la ciudad partida en 2 sectores independientes y que no se podían apoyar mutuamente. A pesar de esas pérdidas que había sufrido, rápidamente fueron enviados refuerzos a ese punto, lo que permitió a los atacantes alcanzar y apoderarse del baluarte de Santa Cruz, que también tuvo que ser evacuado. Los conquistadores, acto seguido, lo que hicieron fue izar la bandera inglesa sobre él para que los buques pues reorientaran el fuego hacia otros sectores. El bombardeo naval pues fue clave en esta operación, sobre todo pues porque permitió apoyar a las unidades aliadas que habían tomado tierra y también las que estaban efectuando el Claro, sí, ataque digamos que frontal. estaban haciendo un ataque por el flanco, ¿no? Porque básicamente la infantería Sí, claro. atacaría por el istmo y esto sería por el flanco. Sí, claro, estos hacían un fuego de cobertura. Sí, sí. También hay que pensar que la superioridad y la disparidad numérica era enorme. O sea, verdaderamente, tanto en cuanto a potencia de fuego, porque estamos hablando de que tan solo los buques llevaban Sí, sí, sí. 4.100 cañones, cuando en la defensa únicamente había 100 cañones, pero 12 artilleros. No, lo importante son los Estamos hablando artilleros al final. de una descomunal. Mm. De este modo, pues los atacantes sí que rápidamente pudieron entrar en Gibraltar. Salinas se replegó o intentó replegar el mayor número posible de hombres para la defensa del castillo. Todavía prolongó la resistencia algunas horas, pero sin embargo se tuvo que rendir el 4 de agosto. A la guarnición sí que se le permitió abandonar el castillo con honores, pudiendo hacerlo con sus armas, bagajes y 3 cañones, pero difícilmente, visto en perspectiva, difícilmente se podría haber hecho más con tan pocos medios. El balance de bajas pues, fue limitado en ambos bandos, porque los defensos eran muy pocos. Los asaltantes tuvieron en torno a 60 muertos y 200 heridos, y entre el contingente defensor el balance pues, debió ser similar. Las murallas de Gibraltar sí que resultaron muy dañadas, al haber recibido más de 30.000 proyectiles. También a ellos se les sumó los daños provocados por la mina de la Torre del Tuerto. Una semana después de que capitulara Gibraltar, apareció Villadarías, el capitán general de Andalucía, con un pequeño contingente. A ver, llegaba demasiado tarde para salvar la plaza, pero aunque hubiera llegado antes, con las escasas fuerzas de que disponía en ese momento, tampoco podría haber hecho mucho más. Solo un ejército completo podría haber cambiado el curso de los acontecimientos, y a lo mejor ni siquiera él. En descargo de las autoridades militares españolas, hay que decir que resultaba imposible desplegar tropas para proteger todas las plazas costeras de valor estratégico. La superioridad naval con que contaban los aliados les permitía efectuar golpes de mano contra plazas costeras, Claro. pudiendo desplegar en cuestión de horas 4.000 cañones, la potencia de fuego de 4.000 cañones y 14.000 soldados de desembarco. En cualquier Eran sitio, sí, medios sí, a sí. los que ninguna Sí. plaza estaba en condición No, y de de hecho, poder responder. Rubén, la mayor parte de Sabía dónde iba a llegar. la mayor parte de las guardas costeras que existían en España era una especie de servicio de la villa, ¿no? Por ejemplo, aquí en el norte, las villas daban digamos, el mantenimiento y el cañón lo daba el rey junto con parte de la guarnición. Por lo tanto, era un La mantenimiento verdad es que, bastante penoso, porque digamos a ver, que... la verdad es que en una guerra la que estaba librando en el frente portugués y las tropas las tenías desplegadas en tierra, al final quien contaba con superioridad naval podía atacar cualquier punto del litoral costero en cualquier momento, y no se podían desplazar las tropas vía terrestre tan rápidamente como la podían hacer los buques, y nunca se sabía dónde iban a desencadenar su siguiente ataque. Sí, sí.
aunque Gibraltar tan solo era una plaza más de las numerosas plazas costeras de la costa sur de la península, la verdad es que su captura era estratégica, porque lo primero porque era el primer territorio español conquistado para la causa del archiduque, pero desde el punto de vista militar poseía un valor de primer nivel, porque su excelente ubicación y la presencia de un único y estrecho acceso desde tierra firme pues la convertían en una base naval de primer nivel. Mm. Eh, Rápidamente, Mira, tan pronto Felipe V viendo tuvo. esa bandera ahí que está ahí, mira cómo acabé yo el artículo que escribí hace en el 2012. Tras la rendición, se hizo la bandera del archiduque en la fortaleza, y el almirante Rooke hizo a su lado la Union Jack, como símbolo de interés británico por este emplazamiento, el cual aún no han abandonado. Y al paso que van, no creo que los abandonen, pero es importante eso, es decir, Sí, no, lo que hicieron los ingleses fue, claro, en esta guerra los ingleses y los holandeses en teoría operaban al servicio del archiduque como aliados para defender la causa del archiduque, pero cuando conquistaron Gibraltar no se lo cedieron al archiduque, sino que se lo quedaron ellos. sí, sí, completamente. O sea, una cosa era en nombre de quién actuaban, pero luego actuaban en beneficio propio. Es más, aunque el archiduque hubiera ganado la guerra, yo creo que Gibraltar se lo hubieran quedado igual. Sí, como coste de la ayuda, como pago de la ayuda prestada. Sí, como pago por los servicios prestados. Mm. Sí que hay que decir que tan pronto Felipe V tuvo noticia de que se había perdido Gibraltar, le ordenó al marqués de Villadarias que reuniera un ejército. Era urgente atacar antes de que los defensores pues, pudieran reparar los daños. Si se conseguía poner la plaza en estado de defensa y dotarla con una guarnición acorde, pues era una plaza difícil de conquistar. Y de hecho, tan difícil que todavía no se ha conquistado. El día 5 de septiembre, un mes después de la toma del Peñón, los primeros destacamentos borbónicos comenzaron a desplegarse en el istmo. Alcanzaban en torno a los 9.000 soldados y operaban pues, al mando del marqués de Villadarias. El conde de Tolosa, al frente de la escuadra franco-española, también arribó a aguas gibraltareñas 4 días después de que Rooke se marchara. Desembarcó a 3.000 soldados franceses para ayudar en servicios pues, de ingeniería y tareas auxiliares, y también 20 piezas de hueso calibre. Dejó 4 de sus navíos y 8 fragatas al mando del contraalmirante Pointís. Esta ayuda pues, resultaba insuficiente, pues para que hubiera sido verdaderamente efectiva se requería de toda la escuadra gala, tanto para batir los muros como para garantizar el bloqueo. Claro, esto es importante porque Pero el hay que bloqueo. decir que el príncipe de Darmstadt no iba a cometer. Claro, ahí el bloqueo, estamos viendo un poco el Claro, Peñón una ahora. plaza costera, si no la bloqueas en toda su extensión Ahí o no está. eres capaz de bloquear el mar, nunca la puedes tomar. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, del asedio de Ceuta, que duró más de 30 años. Pero claro, si tú la guarnición la puedes reabastecer continuamente de víveres, de municiones, retirar a los soldados enfermos y heridos y introducir refuerzos de refresco, pues se sigue funcionando, se puede funcionar y ser un asedio larguísimo de varias decenas incluso de años. Claro, es verdad que el puerto, Claro, Rubén, los puertos están en la bahía, ¿no? De Algeciras, pero en la parte, digamos, más a la costa mediterránea hay pequeñas playitas y calas que valdrían también en caso de apuro para bajar cosas, ¿no? sí, claro, sí. Aquí pues se parte de la premisa de que el príncipe de Darmstadt no iba a cometer el mismo error que le había permitido a él capturar Gibraltar. Tan pronto fue tomada, se desplegó un contingente de varios miles de hombres, apoyados también por un tren de artillería considerable. Así pues, el estado del Peñón no tenía nada que ver con el que tenía unas semanas antes. Solo había una cosa en la que Gibraltar presentaba deficiencias, y era en cuanto al abastecimiento, porque todavía no había dado tiempo a abastecerlo. Sí. Pero claro, los dirigentes aliados confiaban tanto en su superioridad naval que no concedían una importancia máxima porque pensaban que podían abastecer la plaza cuando quisieran. Claro, el asedio de Gibraltar para los españoles pues, presentaba una serie de dificultades. La primera, que estaba unido a tierra el peñón por una estrecha lengua de tierra arenosa y que cualquier intento de aproximación debía hacerse bajo un fuego concentrado. Para tratar de solventar esos problemas, el marqués de Villadarias reclamó la presencia del cuerpo de ingenieros de Bernardo Elizagaray, que debía ser pues, el encargado de construir las paralelas, las trincheras y las baterías de artillería.
Pero hay que decir que se requirieron de 2 meses para preparar las 2 primeras posiciones artilleras. La primera batería contaba con 4 morteros y 12 cañones. A partir de la jornada siguiente se multiplicaron el número de posiciones de tiro, de modo que el día 6 de noviembre entraba en acción otra batería de 6 morteros y 8 cañones. Y 2 días después, una con 6 morteros y 7 cañones. Si bien la construcción de estas posiciones pues, suponía un avance, hay que pensar que esos 2 meses perdidos en su construcción pues habían dado un margen de tiempo para los defensores para poder llevar a cabo todo tipo de operaciones y de refuerzo de las posiciones. Había dado tiempo para que en la puerta de tierra y en las laderas del monte pues instalaran 20 cañones de hueso de grueso calibre y que lo que hacían era someter a los atacantes a un campo de tiros cortos y tiros largos. Hay que pensar que en ese momento los cañones todavía no podían disparar por debajo de la horizontal. Que precisamente sería un avance que se descubrió durante el gran asedio de Gibraltar por parte de los defensores en 1779, entre 1779 y 1783, con lo cual, una vez que los atacantes se aproximaban mucho a unas murallas, el ángulo de tiro de los cañones no les permitía disparar hacia abajo, con lo cual quedaba ese es un avance que luego comentaremos en el asedio de 1779. Las medidas también incluyeron pues, el artillado de la Torre del Diablo, siendo dotada de doble foso y parapeto aspillerado. O sea que en el frente terrestre pues, fue donde se concentraron el grueso de los preparativos y Todavía de las medidas. en esta fase todavía no perforaron el peñón, ¿no? Todavía aquí no. No. El peñón se perfora en el gran asedio. Vale, sí. En esta fase todavía no. Aquí se concentran pues, todas las medidas en el frente terrestre. ¿Por qué? Pues porque Inglaterra sabe que cuenta con superioridad naval, con lo cual el ataque solo puede llegar desde tierra en este momento. Con lo cual ahí es donde se concentran las operaciones de refuerzo. Claro, pero ese no sería el último problema que tendría Villadarias. El almirante inglés Leakey, que había sucedido a Rooke al mando de los contingentes navales británicos desplegados en la península, apareció por sorpresa ante Gibraltar con sus 18 navíos. Cuando se produjo su llegada, Pointís, que era quien tenía el mando de las unidades navales francesas, se encontraba en el puerto de Cádiz. Había fallado la inteligencia, por así decirlo, y en torno a la plaza de Gibraltar solo había 2 fragatas y un bergantín. Claro, esta flota no podía hacer nada frente a 18 navíos de línea. Todas las embarcaciones pues terminaron apresadas o en el fondo del mar. Durante todo el asedio, pues el marqués de Villadarias acusaría esa escasez de medios navales. Como he dicho, mientras no se consiguiera aislar Gibraltar del exterior, todos los esfuerzos que se hicieran en tierra serían baldíos. Pero la esperada arribada de Leakey también tenía otro problema, y es que tiró por tierra el intento de asalto que estaba previsto ejecutar. Este iba a ser ejecutado en el Muelle Nuevo y en la operación estaba prevista el empleo de un contingente militar que sería trasladado a bordo de 200 botes y que sería apoyado esa operación por las baterías de sitio. El muelle nuevo. Sin embargo, la llegada de la flota inglesa. Rubén, una cosa, el muelle nuevo es el que está más hacia el sur, ¿no? Sí. Digamos, el que está más hacia el sur. Aquí te lo enseño. Eso. En esa imagen se ve dónde está el muelle viejo y el muelle nuevo. Más hacia el sur, justo. En ese plano. Digamos, sería para evitar. Las líneas, sí, el que está. El que está más alejado para evitar un poco la zona claro, de más el muelle defensa, viejo es el que se utilizó en primera instancia. El muelle viejo se utilizó en primera instancia, pero luego se vio que era necesario construir un muelle que quedara más alejado de las posiciones defensivas de un posible atacante, que quedara fuera de ese radio de acción. Y de ahí que se creara pues el muelle nuevo. Como he dicho, pues la llegada de la flota inglesa pues cambiaba toda la situación, porque los botes debían enfrentarse ahora pues al fuego de las baterías defensores y a los disparos de los buques. Y esto obligó a que las baterías de sitio desplegadas para batir los muros pues tuvieran que ser reorientadas hacia los buques para poder actuar pues como baterías costeras. Esto volvió a permitirle a los defensores disponer de más tiempo para poder preparar su defensa, porque al haber reorientado las baterías hacia los buques,
no se disparaba contra las murallas, evidentemente. Con lo cual, eso dio tiempo pues, para hacer, instalar 5 nuevas baterías, construir trincheras de intercomunicación entre ellas. Y otra de las cosas que hicieron fue la excavación de un canal desde el mar, lo que hacía que quedara inundada buena parte del istmo. Y al aislar el peñón de tierra firme, pues lo que lo convertían era en una isla artificial. Claro, Rubén, es eso que sale como pantanoso en gris, más oscuro, ¿no? Sí, Vale. sí, eso que es pantanoso, pues lo que hicieron es abrir el resto del espacio que no era pantanoso, pues para que se comunicara y creara pues una especie de foso húmedo. Estas medidas pues complicaban sobremanera el desarrollo de las operaciones y obligaban pues a que los métodos tradicionales de sitio pues no funcionaran. Teniendo en cuenta esta dificultad y que parecía que el asedio estaba entrando en vía muerta, se decidió recurrir a los servicios de Simón Susarte, que era un pastor que había abandonado Gibraltar tras la toma aliada y que conocía a la perfección el peñón. Este afirmaba pues, que era posible apoderarse de la plaza con un asalto por sorpresa. Y para eso se podía utilizar pues, alguno de los caminos que conducían hasta la cumbre de la roca y que solo conocían, pues evidentemente, los habitantes del lugar. Villadarias, que cada vez confiaba menos en los medios convencionales, decidió probar. Claro, pero una operación de este tipo pues llevaba mucho riesgo, porque todos los soldados participantes pues, podían terminar muertos o prisioneros. Pero aún así se decidieron a arriesgarse. Durante la noche del 11 de noviembre, 500 soldados españoles comenzaron a escalar el monte con Susarte a la cabeza. Ahí vemos la ruta de Susarte. El mando de las tropas lo ostentaba el marqués de Valdesilla, que estaba auxiliado por su hermano, pero enseguida comenzaron los primeros contratiempos. Al resultar herido el marqués mientras ascendía y tuvo que ser evacuado. En la complicada escalada, el grupo de asalto debió recurrir a cuerdas, piquetas. Después de un complicado ascenso, los soldados españoles consiguieron alcanzar la cueva de San Miguel, que la vemos ahí. Allí deberían permanecer a la espera de un segundo contingente de otros 500 hombres, que debía subir por el camino de la sillería, y una vez reunidas ambas fuerzas, pues se atacaría desde las cotas más altas del peñón. Esta operación se combinaría con un ataque contra la puerta de tierra, pues para fijar allí pues, a los defensores para distraerse. y evitar que concentraran todas sus tropas sobre ese punto, sobre la ahí vemos las posiciones y los movimientos de las tropas británicas. Sí que hay que decir que el destacamento del Marqués de Valdesilla completó la misión con éxito, acabó con la guarnición de la Torre del Hacho y se apoderaron de ella, y esperaron en Valde la llegada del segundo destacamento, el general Francesc Cabanes, que... ¿Sí? No, digo, ¿qué hicieron los franceses para no llegar? ¿Decías, Francisco? No, ¿qué hicieron para no llegar? El segundo destacamento. Pues bueno, los franceses lo que hicieron fue negarse a secundar la operación, impidiéndoles a sus hombres participar en ella. Y esto llevó pues, a que en el último momento el marqués de Villadarias decidiera no enviar la segunda fuerza. Y esta decisión pues, fue fatal, porque todo el contingente de asalto español no tardó en ser descubierto. Allí se concentraron todas las tropas de reserva británicas. En un primer momento los soldados españoles pues, contaban con la ventaja de la posición, pero claro, pronto se quedaron sin munición. Para facilitar el ascenso, cada soldado solo había llevado consigo 3 cartuchos. Esa ventaja inicial la mantuvieron hasta que se les acabó la munición, debiendo cartuchos, recurrir la verdad después, que es un poco. pues Pero 3 cartuchos, Rubén, 3 cartuchos es muy poco, ¿no? Incluso para esa época, ¿no? Tampoco. Sí, claro, pero es que tuvieron que subir trepando, además de llevar el fusil. Claro, el objetivo era que el siguiente contingente que subiera fuera el que llevara más municiones porque tenía un camino más fácil. Sí. Si nos fijamos, ahí tenemos la subida hasta la cueva de San Miguel, pero se esperaba que cuando se apoderaran de la Torre del Hacho, pues por el paso del Algarrobo cruzaran directamente a la torre y esos serían los que llevarían más munición, pero claro, esos nunca llegaron. Con lo cual, y fue pues porque los franceses se negaron a participar en la operación con sus tropas. Sí. Los mandos franceses se negaron a atacar las murallas de tierra para fijar a los defensores. Sí. Con amigos así me voy a yo. Como era de esperar, pues, sí, bueno, aquí los franceses han sido siempre aliados, pero bueno, luego veremos que
con amigos así, ¿para qué quiero enemigos? Sí. Como era de esperar, pues todos los soldados integrantes de este cuerpo de asalto terminaron abatidos o se despeñaron al intentar escapar. Y este revés pues terminó por dañar la moral del ejército. Claro, la situación no dejaba de complicarse, comenzaron las lluvias que mermaron el ánimo de la tropa, esa humedad reinante, la deficiente alimentación, pues provocaron que se empezara a extender enfermedades, llegaron muchísimas muertes, a causa de la falta de, de avances, el marqués de Villadarias comenzó a estar cuestionado. Felipe V había perdido la confianza en él, por lo que procedió a su relevo por René Mans, conde de Tessé y mariscal de Francia. Resulta curioso que Felipe V en muchos de estos casos pues tiraba de tropas francesas y de mandos franceses, de mandos enviados en muchos casos por su abuelo, que era quien, en cierto modo, pues estaba tutorizando un poco las operaciones que pasaban en España y que estaban teniendo lugar en España. Mientras llegaba Tese a su nuevo destino, el marqués de Villadarias siguió con las operaciones. Ahora estaba en una situación pues bastante comprometida, porque tenía por un lado que atacar a Gibraltar, pero también protegerse de la flota inglesa. Una de las estratagemas que utilizaba el almirante francés, pues, y que le dio muy buenos resultados, fue aproximar sus embarcaciones más ligeras al istmo, y acto seguido pues hizo bajar de ellas todos los botes, haciendo creer pues al dirigente español que pretendía desembarcar. Y el marqués de Villadarias pues cayó en la trampa, enviando pues a todos sus jinetes hasta este punto para evitar un desembarco. Y una vez que los jinetes habían quedado a distancia de tiro de los navíos de línea, pues ordenó abrir fuego a todos sus barcos sobre ellos, y el destacamento del conde de Aguilar, sin posibilidad de retornar, pues sufrió una enorme cantidad de muertos y heridos. O sea, solo esa jornada, las unidades de caballería sufrirían las 2/3 partes de las bajas de todo el asedio. O sea, Pues verdaderamente fue, un éxito fue inglés muy bueno, pero una claro, desgracia para un Francia. éxito. Claro, la superioridad naval en una plaza costera, pues es que lo es todo. A pesar de este último severo descalabro, el marqués de Villadarias todavía era un último intento contra Gibraltar el 7 de febrero. Las trincheras excavadas ya se encontraban cerca de las murallas y las baterías de artillería podían batir el frente de tierra. Gracias a la concentración de fuego sobre ese tramo de las defensas, consiguió abrirse una brecha. Se decidió pues, que para el asalto tomaran parte 18 compañías. Aquí vemos una recreación. Los infantes españoles ya estaban combatiendo entre los escombros y habían conseguido apoderarse de alguna posición, como esta torre, que recientemente ha sido descubierta arqueológicamente. Pero lo que hicieron los franceses fue ordenar la retirada, de nuevo. Para justificar esta decisión, pues alegaban que estaban sufriendo muchas bajas. Claro, sin la participación de las fuerzas galas no se podía hacer nada, por lo que el dirigente español tuvo que tocar a retirada. La tentativa le costó 200 soldados muertos y un mayor número de heridos. Y mira tú qué curioso que al día siguiente de este frustrado intento arribó al campamento de asedio el conde de Tessé. Esta inesperada coincidencia pues, comenzó a levantar ciertas suspicacias entre la oficialidad española, que consideraban que la retirada de la jornada anterior respondía pues, a un plan premeditado. Que quizás los dirigentes franceses pues, preferían reservar la gloria de la captura de la plaza para su mariscal y no para el dirigente español. Y a consecuencia de estos recelos, pues muchos oficiales españoles decidieron abandonar el asedio. El conde de Tessé arribó al campamento acompañado por 4.000 infantes y 1.000 granaderos, también por 4 compañías de la guarnición de Orán. Con estos refuerzos pues, se consideraba que podía ser posible la victoria. Examinó el sistema defensivo de Gibraltar y vio lo que había fallado las estrategias del marqués de Villadarias y diseñó pues, un plan de ataque nuevo. En esta operación sí que tenía un papel clave el medio acuático. El objetivo era ahora utilizar las naves del almirante Pointis para bombardear Gibraltar desde el mar, y de forma simultánea pues, llevar a cabo un desembarco al sur de la plaza. Claro, precisamente esta estrategia era la misma que le había permitido a los aliados tomar Gibraltar. Al final, el ataque sobre Gibraltar era sota caballo rey, o sea, verdaderamente las opciones eran muy pocas.
o atacar solo por tierra o atacar por tierra y por mar. Por los dos lados. Las opciones eran muy, muy pocas. Lo único que se necesitaba era una mayor concentración de medios que el enemigo. Mm. En esta nueva estrategia, como he dicho, ocupaba un papel clave el medio acuático, pero claro, tan pronto arribó el conde de Tessé, pues el príncipe de Darmstadt interpretó la estrategia claramente. Así pues, preparó todo para esa ofensiva. Envió también una misiva a Lisboa solicitando apoyo naval. Claro, de nuevo la suerte en este caso favoreció a los defensores, pues las condiciones climatológicas adversas impidieron el ataque del conde de Tessé. Y cuando iba a atacar se produjo la llegada del almirante Leakey con su flota el 14 de marzo. Los buques franceses ya estaban desplegados y tomando posiciones para bombardear las murallas cuando Tessé recibió la noticia de que se aproximaba Leakey. Claro, Leakey contaba con una flota con 28 navíos de línea ingleses, 4 holandeses y 8 portugueses. Esta llegada pues, modificaba el equilibrio de fuerzas totalmente. La flota aliada duplicaba las unidades navales de Pointis y además incluía naves de mucho mayor porte. Así que, en vista de ello, el dirigente naval galo lo que hizo fue levantar el bloqueo y huir. Leakey, que sabía su superioridad, no se limitó a contemplar cómo huía la flotilla francesa, sino que la persiguió hasta las aguas de Alicante, nada menos. Y allí conseguiría pues, atrapar algunas de las embarcaciones rezagadas, incendiar otras, lo que era destruirla completamente. Y ahora sí que la presencia naval gala en las aguas peninsulares había desaparecido. Tras completar esta tarea, la flota aliada retornó a Gibraltar y entró en el puerto el 31 de marzo, ya sin ningún impedimento porque no había ningún buque en la bahía, y con 4.000 soldados de refresco y víveres para 2 años. Ahora sí que con eso el asedio sí que se Para sacarlos ya lo veo complicado ya. Con víveres para 2 años y 4.000 soldados de refresco, Una y pregunta, Tessé pues, decidió... Rubén, una pregunta. ¿Lo que es el Gibraltar tiene algún, digamos, zona de agua, pozos, zonas naturales de agua? ¿O hay que, Sí sí, que ¿no? tiene suministro de agua, sí. Claro, si una Sí, montaña debe tener tiene suministro. dentro sistema cástico de cuevas, sí. Hay algún punto de suministro de agua, sí. Claro, De pues eso. todas formas, como continuamente podían ser abastecidos, durante varios de estos conflictos, los buques ingleses se aprovisionaban en Marruecos, Mm. porque el dirigente sultán de Marruecos también era aliado de No, Inglaterra. fue cuando Ceuta ayudaron los británicos al asedio de Ceuta también, ¿no? Sí, ayudaron desplegando, vendiéndoles equipos y adiestrando a los artilleros marroquíes en Gibraltar, Sí, sí. con cañones ingleses y adiestrándolos en Gibraltar, con lo cual podía abastecerse también en territorio marroquí. Este primer intento de recuperar Gibraltar pues había sido un fracaso total, porque si comparamos con el asedio previo, aquí fueron más de 10.000 los soldados españoles y franceses que murieron, o sea, más de 10.000 sitiadores, Muy bien. muchos a causa de los combates, pero también otros por enfermedad, mientras que las bajas en el campo británico pues fueron bastante escasas. Mm. Esto hay que recordar que cuando hablamos de asedios en la Edad Moderna y en la Antigüedad, el problema es al final que la posibilidad de enfermedades típicas de estas, ¿no? De pestes, Sí, eso es muy, muy malarias o lo común. que sea, porque aparte aquí hay pantanos y en esta época todavía habría un poco de paludismo y todo esto en esta zona, sí. Sí. No, y la concentración, la falta de higiene de Sí, sí. tropas, o sea, eso es muy común, las enfermedades. Eh, de nuevo, en 1727 se produjo un nuevo enfrentamiento entre Inglaterra y España, tras haberse cerrado en falso la paz de Cambrai, que era la que había puesto la guerra de la cuádruple, final la guerra de la cuádruple alianza. El 30 de abril de 1725, Austria y España firmaban el Tratado de Viena, y entre las cláusulas pactadas se incluía el compromiso imperial de favorecer la devolución de Gibraltar a la corona española. A los acuerdos de Viena, Inglaterra respondió creando la Liga de Hannover, que estaba integrada por Francia y Prusia. Después también se le sumó Holanda, Dinamarca y Suecia. Y el objetivo era mantener a los estados firmantes en los países y ciudades dentro y fuera de Europa que actualmente poseyeran, o sea, lo que era mantener el statu quo del Tratado de Ujú. Utrecht. Inglaterra muy pronto empezó a realizar preparativos en sus puertos. En respuesta a ellos, Felipe V convocó a sus oficiales
el soberano consideraba que la prioridad era conquistar Gibraltar, esa espina que llevaba clavada desde 1704. Y en el Consejo de Guerra, Felipe V contó pues, con cierta oposición al plan de ataque sobre Gibraltar. Sobre todo la oposición llegó por parte del marqués de Villadarias, que era precisamente quien había dirigido ese primer intento fracasado, y él se apoyaba en la convicción de que era imposible capturar el Peñón con un ataque exclusivamente terrestre. La Marina española, además, todavía no se había recuperado del desastre del Cabo Passaro, en el que habían sido destruidas la mayor parte de sus buques, y no se contaba pues, con naves suficientes para bloquear Gibraltar. Sin embargo, en el último momento pues, se terminó imponiendo la tesis de Felipe V. El conde de las Torres, que era el virrey de Navarra, consideraba que con un ejército terrestre bien equipado, pues se podía forzar la rendición de Gibraltar. Y en el caso de que se negara a capitular, la superioridad numérica le permitiría tomar la plaza al asalto. Pues como él decía que era posible tomarla, pues le dijeron, pues Pues toma. toma las tropas e intenta. Que sí, Claro, sí. esto es así. Sí que se pusieron a sus órdenes pues un cuantioso ejército y un poderoso tren de artillería. El contingente de tropas ascendía a 30 batallones de infantería, 6 compañías de carabineros y 900 soldados de caballería. Pues se eleva el número en torno a los 25.000 hombres, aunque lo más lógico es pensar que se situaría entre 12.000 y 15.000. Era un número significativo, porque como hemos dicho, hay que pensar que el espacio para atacar Gibraltar es escaso y Claro, reducido. no, al final O aquí sea, se es un produce, frente. claro, Rubén, el efecto desfiladero, ¿no? Es decir, con poca gente defiendes. Porque Sí, eso, claro, sí, sí, claro, tú da igual que tengan muchas tropas, claro, no puedes porque al meterlos ahí. final el espacio de ataque es limitado. Sí, sí. También el tren de asedio era considerable. Estaba compuesto por 92 cañones y 72 morteros, y para su servicio había 4.000 quintales de pólvora, lo que viene siendo 2.000 toneladas de pólvora. ¿Qué es pólvora? Ujú. Y como he dicho, pues las fuerzas las mandaba pues el conde de las Torres, aquel que había dicho que se podía tomar Gibraltar. Pongo Sin mi embargo, honor que se puede hacer. sí, sí, bueno, si tú dices que puedes hacer una cosa, pues Ujú. hazla. Solo puedes hacerla tú. Sin embargo, se cometieron errores de bulto, porque, por ejemplo, el tren de artillería se quedó atascado a 30 kilómetros de Cádiz porque estaban en mal estado los caminos por las lluvias. Ujú. Tuvieron que ser parte de las piezas mandadas vía marítima hasta Algeciras y desde allí trasladadas. Esto provocó que se demorara el comienzo de las operaciones. Eh, Tampoco se había reunido dinero necesario para sostener ese ejército y el pago de sus sueldos. O sea, se cometieron diversos errores de bulto en el comienzo de la campaña. A eso se le sumaba también que la campaña comenzaba en pleno invierno eh, y bajo condiciones climatológicas muy, muy adversas. Claro, esta elección del momento no parecía idónea, o quizás sí que lo fuera. Pues probablemente las escuadras inglesas pues, tendrían dificultades para Claro, navegar en ese justo, sí. momento y abastecer Gibraltar. O sea, lo que para una cosa podía ser malo, para otra podía ser bueno. Eh, pero la verdad es que si esos problemas eran graves, Ujú. pues mucho más eran los que quejaban a los mandos. La mayor parte de los oficiales españoles cuestionaba la autoridad del conde de las Torres, que únicamente contaba con el apoyo del conde de Montemar, que era un veterano militar. Claro, en el momento del ataque, pues la guarnición de Gibraltar era escasa. Aunque las autoridades habían solicitado refuerzos, todavía no habían llegado. Eh, sí que consiguieron llegar pronto. En un primer momento había 1.500 hombres en la defensa, pues sí que consiguieron llegar pronto pues 3 nuevos batallones, 10 compañías adicionales, con lo cual se contaba con en torno a 3.000 soldados de infantería y 150 de artillería. Desde el punto de vista táctico, las posibilidades para el conde de las Torres pues eran limitadas, como hemos dicho. Sin la presencia de una flota, solo cabía una opción, Ujú. y era un ataque terrestre. Claro, en el asedio que hemos visto, en el de Villadarias, pues hemos visto que cabía la opción de llevar a cabo ataques por sorpresa, pero en 1727 todos los senderos que ascendían a lo alto del monte estaban cortados o custodiados. O sea, no cabía la opción por sorpresa. Tampoco resultaba factible recurrir a la estrategia de bloqueo, porque los buques ingleses podían abastecer a la guarnición. Así pues, solo cabía el ataque frontal a través de la lengua de tierra, que unía el peñón con tierra firme hasta que rompiera las murallas gibraltareñas, abriera la brecha y lo asaltaras. Rubén, el que hizo este Pero mapa, claro, el que hizo este eso dibujo. suponía, No, sigue, sí, sigue, sigue, sigue. Después te comento una cosa. eso suponía obligar a
a combatir contra el sector de los muros mejor defendido. Claro, para aproximarse a la puerta de tierra, pues había que atacar las posiciones mejor artilladas de todo el peñón. Claro, esas eran las baterías con la Willis Batteries al este, sobre el Buelle Viejo las Devil Stoners Batteries, la gran batería entre la puerta de tierra del North Bastion. En ese sector había pues en torno a 63 cañones. Sí que hay que decir que es un despliegue inferior al de los sitiadores, pero lo compensaban con un mayor número de morteros, que tenían 135 morteros en ese sector. Claro, estas piezas de tiro curvo eran mucho más útiles porque permitían batir diferentes posiciones. Y sobre todo en las trincheras es más fácil. Los condicionantes que hemos Rubén, visto. en la guerra de trincheras es más fácil que un mortero Pensando entre que en no la se trinchera puede que un disparar obús. por debajo, claro, pensando que no se puede disparar por debajo de la horizontal con los cañones, pues claro, los morteros es un arma muy efectiva. El día 13 de febrero, la Fuerza Expedicionaria Española estaba desplegada a distancia de tiro del Peñón y comenzó la construcción de la primera batería de sitio. Ese día, aquí vemos muy bien esos frentes de ataque. Ese día coincidió con la llegada de las primeras compañías enviadas desde Inglaterra, y también los defensores pudieron contar pues, con 6 naves más que sumaran los 14 navíos de alto bordo con los que ya contaban. O sea, esta potencia artillera de estos buques pues será clave en las operaciones de defensa. Rubén, una cosa que es que A ya vi pesar de todos estos movimientos previos. una cosa que vi en varios mapas y Sí. a lo mejor la gente lo ve como yo. En el extremo izquierdo del mapa, es decir, hacia el norte, hay como unos montículos que ya aparecen en varios sitios. Son como. Sí. ¿Eso era hecho o es natural, son dunas o es hecho No, por las son defensas? portados naturales. Creo que lo podremos ver bien. A ver, en esta imagen, ¿lo ves? Lo de la derecha, esto es vista desde el sur. Sí. Lo que vemos a la derecha son todos los cortados del monte. No eso, no. Hoy en día sí que. No eso, no. Unos montículos que hay como de arena. Entra en el istmo, vete al istmo. ¿Ves las trincheras? A la izquierda de las La parte trincheras. superior, debajo de donde pone mar Mediterráneo. No. En el istmo, en lo estrecho, en la lengua. Donde estaría el campamento español, justo donde el campamento español. Sí. Donde salen las trincheras hacia Gibraltar. Sí. Hay como unos montículos que parecen. Sí, hay una especie de dunas. Sí, pues aparecen en todos los mapas. En algunos casos, lo que se hacía, en algunos casos lo que hicieron en este no, pero había unas dunas, y luego lo veremos, en el asedio de 1779-1783, una de las primeras operaciones defensoras fue mandar un contingente para que esas dunas las dejara lisas, para que no tuvieran protección los atacantes. Pues deben ser dunas. Eran una especie de dunas que había, pero en el último asedio desaparecen. Ya verás como en el último asedio los mapas que aparecen ya no están esas dunas. Es que de hecho en las anteriores. De todas formas, esas dunas estaban muy lejos. En los anteriores mapas había más dunitas de estas. Sí. Sí. En los primeros, que pusiste. Sí, bueno, a ver. Bueno, también depende del artista, ¿no? Porque sí que había una serie de. Sí. Esas dunas sí que existían, pero estaban muy lejos. Decir que el asedio comenzó el 22 de febrero. Esa jornada, el gobernador de Gibraltar, Gaspar Clayton, envió un despacho al conde de las Torres, mostrando sorpresa, pues porque había actividad militar en el istmo sin que hubiera declaración de guerra. El conde de las Torres le dijo pues que estaban trabajando en territorio español, con lo cual no te voy a dar ninguna explicación. Y un destacamento de 5 batallones de infantería y una brigada de ingenieros y entre 1.200 y 1.500 trabajadores comenzaron a construir una trinchera desde la Torre del Diablo hasta la Lagunilla. Eso era territorio español. Pero al día siguiente, en vista de que no se habían detenido las obras, pues los defensores abrieron fuego y efectuaron los primeros disparos, con lo cual pues se daba comienzo el asedio. De cara a esta compleja tarea que hemos comentado de batir las defensas, pues era necesario erigir pues numerosas baterías. Frente a la batería Willis inglesa se ubicaron las de Santa Isabel, el Conde y el Molino. Frente a la puerta de tierra las de San José y Santa Bárbara, la de Barbasón y San Carlos frente a la de Bistón. Todos estos asentamientos artilleros pues, estaban completados con otros con morteros.
y el objetivo era poder batir todo el frente terrestre de forma simultánea. También empezaron a excavar una mina, aprovechando que había una gruta natural, pero bueno, encontraron rápidamente rocas duras, con lo cual fue imposible seguir avanzando. Pronto se produjeron los primeros sobresaltos en el campo español. El día 23 de marzo apareció ante Algeciras un contingente naval inglés atacando las posiciones cercanas al campamento español. Consiguieron hundir pues, varias barcazas cargadas de víveres y eso dejó en evidencia pues, la vulnerabilidad de las líneas logísticas españolas. Acto después intentaron desembarcar en la desembocadura del río Guadiaro, un destacamento de infantería, aunque esa maniobra se vio frustrada, pero daba buena cuenta de lo que podía llegar a suceder si los británicos contaban con importantes contingentes de desembarco. Conforme las obras de sitio avanzaban más y más hacia el Peñón, también se intensificó el fuego defensor sobre las posiciones españolas. Los soldados y los trabajadores españoles solo podían trabajar de noche para evitar ser blancos claros. La verdad es que el asedio sobre un sector tan reducido pues era muy complicado, porque con la potencia de fuego defensora podían contrarrestar cualquier avance. Ahora ya, como el sector era tan estrecho, ni siquiera de noche los defensores dejaban de disparar, porque aunque no tenían blancos precisos, se disparaba creando cortinas de fuego y era muy fácil alcanzar las posiciones españolas porque el margen de error era bastante limitado. De nuevo, al igual que sucedió en 1704, volvieron las lluvias, se inundaron las galerías, las trincheras y la humedad reinante pues volvió a mermar el ánimo de la tropa. La flota inglesa también desempeñó un papel clave en la defensa porque podía barrer con su fuego pues, el trabajo de los minadores, cualquier aproximación, aunque Torres desplegó baterías costeras para proteger a los propios trabajadores del fuego enemigo, del fuego naval, pero era muy complicado. Pronto las baterías españolas, a pesar de esas dificultades, consiguieron desplegar a todas sus piezas. En el interior de Gibraltar, pues la situación no era mucho mejor que la de fuera, pues la guarnición tenía que alternarse en turnos de 1000 soldados, porque el principal temor que tenían los defensores era que se pudiera llevar a cabo un ataque por sorpresa, que era la única forma factible de poder tomar la plaza. Y luego otro problema que debieron afrontar los mandos gibraltareños estaba vinculado pues, con las intoxicaciones etílicas. Fue necesario reducir la venta de alcohol y reducir la provisión diaria de los soldados a una pinta por hombre. Ya tienen el problema los ingleses aquí ya con el alcohol, ya en los viajes. Ya, madre mía. Sí. Menos mal que no había balcones, que si no. No, estaban continuamente borrachos, o sea, mantener el orden para los diferentes mandos en este asedio y también en el de 1779. Fue complicadísimo, porque la mitad del tiempo estaban borrachos, es cierto, es así. Esto hay que recordar también, Rubén, que no es que se pueda hacer una ley que no haya alcohol, porque al final en el sueldo del soldado había algo de alcohol. Tenían que darle alcohol por contrato, o sea. Sin embargo, los problemas para el conde de las Torres pues no habían hecho más que empezar, porque el día 7 de abril apareció otra flota, de nuevo con 2 regimientos y 2 batallones, y con estos refuerzos pues la guarnición aumentó hasta los 5.000, casi 500 soldados. Son muchos soldados para defender un frente tan reducido. Fue necesario habilitar incluso nuevos campamentos. También regresó el conde de Portmore, que era el gobernador que tenía en propiedad la plaza, y esta llegada pues aumentó la moral de los soldados, porque al final el hecho de que el gobernador, aunque residiera en Inglaterra, aceptara a compartir con sus soldados el peligro, pues hizo que mejorara la moral. Aunque la situación era poco favorable, el conde de las Torres ordenó lanzar su primer ataque sobre el Peñón con 5 batallones y 1000 trabajadores sobre la Torre del Diablo. Para ello, pues pretendía aprovechar que los cañones defensores no podían disparar por debajo de la horizontal, pero el conde de las Torres lo que había hecho era minusvalorar la ayuda que podía prestar la flota británica. Cualquier ataque sobre las defensas podía ser cogido de flanco
con el fuego de los cañones. Durante 3 días, los cañones de la flota batieron a las tropas españolas que trataban de saltar el peñón, ocasionando pues más de 1000 bajas entre las fuerzas españolas. La falta de resultados por medio del bombardeo artillero pues llevó al conde de las Torres a recurrir a las minas. Como hemos dicho, el primer intento se había abandonado, se planteó otra opción, aunque tampoco fue efectiva al haber encontrado la roca dura, porque todo el peñón pues, está asentado sobre roca dura. Claro, los últimos refuerzos habían llegado pues, justo a tiempo para hacer frente al asalto español. El asalto se inició el 7 de mayo. Tan solo 5 días después de comenzar, pues de los 24 cañones ingleses que había en el Muelle Viejo, solo estaban operativos 8, y en la batería Willis solo quedaban 2 piezas. Los daños sufridos sobre la primera línea defensiva pues eran considerables. O sea, prácticamente había quedado demolida toda la cortina que protegía la puerta de tierra. El resto de tramos tampoco se encontraban mucho mejor. Pero aquí vino un pequeño problema, y es que muchas de las piezas sitiadoras se reventaron al haber sido sometidas a un estrés máximo. También murieron muchos artilleros a consecuencia de estas deflagraciones. Tratando de detener los trabajos de sitio, pues los defensores recurrieron a sus morteros. También lo que hicieron fue, para optimizar las prestaciones de sus cañones, aprovechando la oscuridad de la noche, pues trasladarlos a cotas más altas para poder tener un mejor rango de tiro. Hasta el 20 de mayo, pues el fuego español más o menos estuvo constante, pero a partir de ese momento se volvió intermitente. Ni era posible resustituir o reparar las piezas alcanzadas por los disparos enemigos, ni tampoco las que habían quedado desfogonadas. Así pues, la clave de este asedio pues, se encontró en las cuestiones de índole logística. Ni se había ordenado el ensanchamiento de los caminos que conducían desde las bases de aprovisionamiento hasta el campamento de Gibraltar. No llegaban los víveres y los repuestos militares, sobre todo los cañones, bala, pólvoras, pues al ritmo que el asedio requería. Hay que pensar que era un asedio básicamente terrestre y en el que se iba a emplear un fuego concentrado durante mucho tiempo, con lo cual esta eventualidad pues se tenía que haber previsto. Claro, esta falta de avances pues enseguida provocó el desánimo. También empezaron a surgir esas tensiones que estaban un poco ocultas entre los diferentes mandos. A finales de mayo, pues muchos de los oficiales desplegados ante el Peñón consideraban que las opciones eran nulas y empezaron a llegar quejas pues, al ministro de la Guerra, al marqués de Castelar. Pero bueno, de nuevo al final sería la situación diplomática internacional la que terminaría por decidir el final del asedio de Gibraltar y no las armas. Aquí una cosa, Rubén, antes de, ya que dices el final del asedio, en este mapa que estás viendo se ve muy bien las obras de las trincheras. Estas trincheras son defensivas, ¿no? De los no, británicos. Las trincheras son atacantes. Vale, sí, porque en la batería de cañón están disparando hacia las murallas. Sí, o sea que estuvieron muy cerca los. Sí. ¿Y por qué? Sí. Aquí estuvieron muy cerca, consiguieron demoler buena parte de las defensas del frente de lo que has tierra, comentado, del B, ¿no? Esta zona que pero pone les faltó un poquito para conseguir su destrucción y poder dar el asalto. Pero claro, los problemas que tuvieron con los cañones hizo que de repente los cañones, la mitad no estuvieran operativos, con lo cual los defensores tuvieron margen de tiempo para reparar lo dañado. Y no se pudo dar el asalto. Y en la otra zona, digamos, en la zona mediterránea, ¿no? En la zona que está al este, que pone Torre del Diablo debe ser, ahí no hay más defensa que eso. ¿No se puede haber hecho un avance por ahí o es muy estrecho? Es que ahí no es posible. Mira en este mapa, en esta foto actual, lo que vemos a la derecha en el plano de Gibraltar es ese frente. Ahora sí que hoy en día hay abierta una carretera que circunvala el Peñón, antes no había pero nada, en ese momento no estaba abierta, o sea, son prácticamente cortados todo a pico. Y el muro ese que cae, con lo cual... Y el muro ese que cae como una especie de rampa, ahí se está como actualmente arreglado para que sea todavía más en rampa, ¿no? Que antiguamente, yo creo, porque me suena que no es un muro, eso es tierra. ¿Eso es tierra natural? Sí. No es un muro.
No son muros, es tierra, es la ladera. Ah, vale, no, pensé que lo En el- habían hecho con alguna obra porque me no, no, suena en alguna en película aquel de James Bond que momento bajaba por ahí. no, en aquel momento era totalmente No, no, en impracticable aquella sí, sí, sí. ese sitio. Ahora sí que se ve, pero es que se le ha ido ganando un poquito de terreno al mar, tanto Vale, vale. en la parte más próxima a las posiciones españolas, pero en su momento por ahí era completamente Mm, inviable poder atacar. sí, sí. Con Lo lo que cual los vimos, ataques se tenían que concentrar sobre un punto. sí, sí. Lo que habíamos visto del acceso aquel que tuvieron por el camino del pastor y nada más. Sí, el camino del pastor, pero luego ya se cerró ese camino. Sí, sí, claro, claro, se lo protegerían en punto. Ya está, sí. Porque hemos visto pues lo accidentado que era ese monte y tuvieron que subir con escalas y con piquetas, porque Mm, subieron por esas rocas que hemos visto casi verticales. sí, Claro, este asedio tan solo duró 4 meses y medio y de nuevo volvió a quedar patente, como ya había quedado en 1704, en 1705, que no se podía capturar el Peñón sin una flota de entidad. mm, Aquí el asedio solo fue un duelo artillero. Estas circunstancias sí que provocaron que las pérdidas pues, fueran más reducidas. Por parte inglesa, tan solo fallecieron 3 oficiales y 105 soldados, y fueron heridos un oficial y 207 hombres. Y en el campo español, las bajas fueron de 50 oficiales y 1.450 soldados entre muertos y heridos. O sea, al final las bajas fueron limitadas porque no llegó a darse ese asalto que eran los que verdaderamente se producían las bajas. Y mm. ahora sí que ya pasamos al gran asedio de Gibraltar, tanto por su duración como por los medios desplegados ante la plaza. La principal prioridad para Carlos III, tras el estallido de la guerra con Inglaterra, era conquistar Gibraltar. Esa era la espina clavada en el costado de España durante todo el reinado de Felipe V, que lo atormentó, pero también lo seguiría haciendo con su hijo Carlos III. El 21 de junio de 1779 daba comienzo el 14º sitio de Gibraltar. Cuando se produjo el estallido de las hostilidades, dentro de Gibraltar había 8 regimientos. Aquí se puede ver muy bien el mapa de la derecha. ¿Ves las curvas de nivel? Sí, 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 van. Ahí está muy inclinado Sea, aquello. Sí, 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 es totalmente impracticable. Ahora sí, sí que se puede hacer, porque hay una carretera y yo la he hecho varias veces. He estado varias veces en Gibraltar. Pero en su momento era totalmente impracticable. mm. Con lo cual los ataques pues podían llegar eh, sobre los sectores que vemos en Sí, esta sí, sí, imagen que están está muy acorazados. limitado el sector. Uno. Y de hecho en Punta Europa pues hay una parte bastante considerable que también son cortados a pico, Mm, con lo cual es imposible atacar. Como he dicho, cuando dio comenzó el asedio había 8 regimientos de infantería, el 12, el 39, el 56, el 58, el 72 británicos, y el sexto de Hardenberg, el tercero de Reden y el quinto de la Motte, que eran hanoverianos. También había 6 compañías de artillería y una compañía de artificieros al mando de los cuerpos de ingenieros militares. En cifras totales, pues estamos hablando de unos 5.300, en torno a 5.300, 5.400 hombres. El dispositivo defensivo se completaba con una pequeña flotilla compuesta por el navío Panther, un navío de 60 cañones, 3 fragatas, una goleta, que estaban al mando del almirante Dove y posteriormente de Roger Curtis. Y también había pues, una compañía corsa de voluntarios, la Brigada de Marina. Pero también hay que decir que durante el asedio, como fue tan largo, pues varió este número de defensores, porque llegaron con socorros, llegaron el 73 Regimiento de Infantería Ligera Escocesa, el 97 y el 59 de Infantería, los escoceses del 25, y el mando supremo de las Fuerzas del Peñón lo ostentaba el gobernador Elliot, eh, y el mayor general de la Motte mandaba pues la brigada hanoveriana. mm. La primera medida adoptada por Elliot tras la apertura de las hostilidades fue enviar un destacamento de 200 a 300 hombres para allanar las dunas que había en el istmo cerca del Peñón, esas que hemos Sí, sí. comentado antes, de modo que el enemigo pues, no pudiera parapetarse detrás de ellas. Cuando se inició el asedio, el alto mando español pues, carecía de un plan preciso de ataque. Después de tanto tiempo, tantos intentos, y no había un plan de cómo atacar Gibraltar. El mismo. Y volvemos pues, a tener el mismo problema. Claro. La primera medida desde Madrid pues, consistió en el relevo de la Comandancia General del Campo de Gibraltar por parte de Joaquín Mendoza, que era quien la mandaba, pues por Martín Álvarez de Sotomayor. También comenzaron a concentrarse por los primeros contingentes
militares españoles, así como sus equipos y pertrechos, y hasta el día 11 de julio, cuando Mendoza fue sustituido por Álvarez de Sotomayor, las líneas españolas no abrieron fuego sobre el Peñón. Durante ese día y la noche siguiente se dispararon pues en torno a 500 balas y granadas, pero desde las líneas españolas no se hizo ningún disparo. Hay que decir que la concentración de las tropas españolas se hizo muy lentamente. En septiembre solo se disponían de 7.000 hombres, en octubre se llegaron a cerca de 14.000. Dentro de ese conjunto pues había 4 batallones de infantería, 2 de guardias españolas, 2 de guardias walonas, había batallones de los regimientos de Aragón, Cataluña, Guadalajara, Soria, Saboya. Las tropas de caballería consistían en 12 escuadrones, 4 de ellos de dragones. Sin embargo, al igual que sucedió en el campo inglés, pues también en el asedio de Gibraltar tomarían parte prácticamente compañías sueltas o batallones de la mayor parte de las unidades que existían en ese momento en el ejército español. En el momento crucial de las operaciones, pues frente a Gibraltar había más de 23.000 soldados de infantería, 2.300, en torno a 2.300 de caballería y cerca de 1.300 de artillería. Y ahí se contó incluso con el asesoramiento técnico de Silvestre Abarca, que era el director y comandante del ramo de plaza y fortificaciones del Reino, Juan Caballero, que era de los ingenieros directores del ejército. O sea, verdaderamente aquí sí que se hizo un esfuerzo enorme por volcar medios materiales y humanos. Este asedio pues, se puede dividir en dos periodos bastante bien diferenciados. El primero abarcaría desde comienzo en junio de 1779 hasta la primavera de 1782, recurriéndose al bloqueo. Y en la segunda fase se pasó, que comenzó en el verano de 1782, pues ya se pasó a una estrategia mucho más activa, se recurrió a innovadores recursos militares. En el campo español pues se trataron de paliar los problemas que ya se habían detectado. Ya había quedado claro que no se podía atacar Gibraltar con un ataque exclusivamente terrestre. Había costado, pero se habían dado cuenta por fin. Y claro, les costó, porque el último asedio. Pero Rubén, ¿les costó darse cuenta o no tenían barcos para llevar? Claro, les costó darse cuenta y no tenían barcos. Claro, en esta ocasión sí que se intentaron paliar lo que se había visto que había fracasado en otros casos. Para evitar el desabastecimiento se construyeron fábricas de bombas y municiones cerca de Jimena, al norte de San Roque. También se habilitaron parques de artillería, fondeaderos de la flota. El primer paso pues, consistió en artillar y reparar los fuentes de Santa Bárbara y San Felipe, que los vemos aquí en el plano, que eran los dos, los que estaban en los dos extremos, y que tenía que ser pues, el punto de partida de ese ataque. ¿Estos fuertes eran de piedra o de arena amontonada? Uno de ellos todavía se conserva, creo que es el de Santa Bárbara, no sé si es el de Santa Bárbara o el de San Felipe, lo visité hace muchísimos años y sí que se conserva. Vale. Eran pues fortificaciones abalaurtadas. Vale, sí, digamos, con arena y piedra. Va. Sí, fortificaciones abalaurtadas. También lo que se hizo fue pues preparar y disponer una abundante provisión de recursos para que no faltara de nada, porque había quedado en evidencia que otras veces pues se había fracasado, con lo cual, pero también en el bando defensor los británicos volvían a fiarlo todo pues a la superioridad naval, a poder ser abastecidos, porque no contaban con una provisión de recursos idónea tampoco. Y ya desde principios del asedio fue necesario que dentro de la plaza se racionara la comida. Tampoco es una cosa que. Pero bueno, como lo fiaban todo a su superioridad naval, pues no había problema. Para que sus tropas no estuvieran inoperativas, Elliot ya muy pronto dio la orden de que se disparara sobre las posiciones españolas y los disparos pues, no pudieron ser contrarrestados en muchísimas semanas, porque no había opciones, porque no estaban asentadas las baterías ni dispuestos los cañones. A finales de septiembre los defensores ya habían disparado sobre las líneas españolas
más de 2.000 balas de cañón y 146 bombas y granadas. Y los sitiadores todavía no habían comenzado a disparar. También una medida curiosa es que Elliot ordenó levantar el adoquinado de las calles en el sector norte de la ciudad. Yo esto sí que lo he explicado ya alguna vez, y era para evitar el rebote de los proyectiles de artillería. Eh, claro, cuando un proyectil rebotaba en una calle adoquinada, pues salía rebotando y era capaz de barrer toda la calle, mientras que al clavarse en tierra, pues ya no tenía recorrido. Mm. Otra de las medidas también que se adoptó fue el desmochado de las torres, que eran visibles desde las posiciones españolas, y con ello lo que se buscaba era eliminar referencias en altura que pudieran permitir corregir el fuego de las baterías españolas. Claro, a la hora de disparar en artillería, para tener referencias en altura, es importante poder disparar teniendo algo que te sirva de referencia en alzado. Pero si no hay ningún elemento que sobresalga con respecto a las defensas, pues es muy complicado poder apuntar. Y eso lo practicó. La principal tarea, pues, para los atacantes consistió en la construcción de baterías, trincheras, lo habitual. Eh, el avance de los trabajos, pues, se produjeron a buen ritmo hasta que se entró de nuevo en esa lengua de tierra estrecha, que era la más peligrosa. Eh, el bloqueo, pues sí que consiguió ser un éxito durante los primeros meses, eh, pero este bloqueo esta vez sí que estaba bien planteado, aunque no funcionó Mm. tampoco, porque había varios escalones de bloqueo. El primero de ellos estaba en el puerto de Brest, en la Bretaña francesa. Allí había una escuadra francesa y otra española, al mando de Luis de Córdoba, y cada una de ellas se componía de 20 navíos. Y el objetivo era, pues, interceptar el tráfico naval entre Inglaterra y América y evitar, pues, que pudieran atacar también y enviar socorros a Gibraltar. Luego había un segundo escalón con una flota de menores dimensiones que estaba entre los cabos de San Vicente y Espartel en el Golfo de Cádiz. Estaba al mando de Juan de Lángara, y el objetivo era, pues, cerrar el estrecho de Gibraltar. Y por último, en la bahía de Algeciras había una flotilla de Barceló, que estaba al mando de Mm. Antonio Barceló, con tres divisiones. La primera la componían un navío, una fragata y 2 bajeles, que operaba desde Algeciras. La segunda operaba desde Ceuta, con un navío, una fragata y 3 jabeques. Y la de crucero la componían, pues, 5 jabequillos, 12 galeotas y otras 20 embarcaciones menores. Mm. Eh, buenas parte de estas unidades pues eran lanchas artilladas, que podían estar o artilladas con un cañón de 12 o de A24, que eran las lanchas cañoneras, y otras que eran más potentes, que estaban equipadas con un mortero y que eran las bombarderas. Y que sí que eran muy útiles porque, sobre todo durante la noche, pues obligaban a la guarnición a permanecer en vela, porque eran muy pequeñas, con lo cual era un objetivo muy difícil de alcanzar desde el fuego defensor. Mm. Sin embargo, cuando la situación resultaba favorable para lograr el éxito, pues todo se fue al traste. A finales de diciembre partió desde Inglaterra rumbo a Gibraltar el almirante George Rooney con 21 navíos de línea y 10 fragatas y un convoy de 200 velas. La escuadra hispano-francesa de Brest no pudo interceptar a la flota. En su camino, el 8 de enero, Rooney apresó un convoy de 15 transportes españoles que iba hacia Cádiz con víveres y pertrechos. Y tan pronto Lángara se supo de la aproximación de la flota de Rodney, salió al paso del convoy enemigo para interceptarlo, creyendo, pues, que las fuerzas navales británicas serían similares a las suyas. Era el día 16 de enero de 1780. Sin embargo, la disparidad entre los dos contingentes era enorme. A los 21 buques ingleses y 10 fragatas, que contaban con más de 1.900 cañones, el dirigente español solo podía oponerle 11 navíos y 2 fragatas con 900 cañones. Una vez que vio que no era posible defenderse, Lángara trató de replegarse en dirección a Cádiz, pero sería alcanzado durante su maniobra de repliegue. Mm. La derrota, pues, fue total, la derrota española. El Santo Domingo saltó por los aires, fueron apresados el dirigente, el monarca, la princesa, el San Eugenio, el San Julián. También el buque insignia Fénix. En el combate resultó herido y apresado el propio Lángara. Lo único que se salvó fue el San Eugenio y el San Julián, que consiguieron ser represados por sus tripulaciones y regresar a Cádiz. Y claro, al frente de esta flota consiguió entrar Rodney en Gibraltar el día 19 y llevaba consigo, además de víveres y pertrechos, pues 1.000 soldados del 73 Regimiento
y tras 7 meses de asedio pues se producía la primera ruptura del bloqueo. Los transportes también permitieron evacuar rumbo a Inglaterra las mujeres y niños, los heridos. El único éxito palpable en estos primeros comienzos del asedio fue que Luis de Córdoba se pudo tomar la El doble revancha. convoy, ¿no? Sí, con el doble convoy, un convoy que iba a las Indias Orientales y otras a las Occidentales, y le dio caza, consiguiendo apresar 51 buques. Tan solo consiguieron escapar del ataque 3 de combate, un navío y 2 fragatas, y 2 mercantes. Y el valor de lo capturado pues ascendía en torno a 140 millones de reales, y fueron apresados 3.000 prisioneros y abundante provisión de vestuario, armamento, municiones. Sí que hay que decir que ya durante el mes de Aquí una noviembre... cosa, Rubén, voy a hacer publicidad. Tengo un programa sobre el doble convoy. Si alguien lo quiere escuchar, está en formato podcast en iVoox y creo que está en YouTube. No me acuerdo de haberlo subido, pero creo que está. Y fue tan la debacle que la bolsa inglesa tuvo un crack Sí, bastante sí, considerable. cerró durante unos Sí. días, sí. La bolsa de Londres. Porque el rey había invertido mucho dinero en la parte del convoy que iba a ir a la India, sobre todo. Era uno militar y uno de comercio con la India. Sí que hay que decir que durante los meses de noviembre las trincheras españolas ya estaban a 500 metros del Peñón. Cuando se llegó a este punto, pues se comenzó a construir una batería de morteros llamada de San Carlos. En marzo ya de 1781, los suministros de alimentos dentro del Peñón pues volvían a estar a un nivel muy bajo, pero de nuevo volvió a llegar una ruptura del bloqueo el día 12 de abril, consiguiendo entrar en la bahía un convoy con más de 100 embarcaciones. Claro, los buques de aprovisionamiento de nuevo iban escoltados por 29 navíos, 10 fragatas y 5 balandras. Las 32 naves de Luis de Córdoba en ese momento estaban en Cádiz, pero no estaban en condiciones de poder navegar. No sabemos el motivo, pero ya vemos que en 2 ocasiones los escalones de intercepción habían fracasado. Ujú. Una semana después de la llegada y sin poder bajar a tierra toda su carga, a causa del bombardeo desde las posiciones españolas, pues de nuevo los buques británicos se fueron. De abril a julio hay que calcular que más de 1.000 proyectiles diarios caían sobre el Peñón, y toda esta concentración de fuego pues fue posible gracias al despliegue de todas las baterías. Claro. El fuerte de San Felipe con 27 cañones, Santa Bárbara con 23, la batería del Rey con otros 14 cañones, la de la Infanta con 7, la del Príncipe con 14, la de la Princesa con otras 14, luego los 50 morteros que había en las líneas y en la batería de San Carlos, pues da pues en torno a 114 piezas. Y la mayor parte de los cañones eran de A24, un calibre bastante respetable, y los morteros de A12. Una pregunta, Rubén, que Sí. a lo mejor el público, al igual que yo, puede necesitarlo. Estos morteros que cuando se iba avanzando las trincheras, se iban avanzando los morteros, ¿no? A ver, las trincheras se construían ramales de trinchera y luego se hacían esplanadas para las baterías. Ahora lo veremos en alguna de las imágenes que vienen. Pero de nuevo, hacia el 30 de mayo, pues los cañones españoles volvían a quedar desfogonados. Fue necesario refundir muchos. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, hasta ese día y desde el 12 de abril se habían disparado 56.000 balas sobre el Peñón, balas de cañón, y 20.000 granadas. Sí, Pero curiosamente, solo habían abatido a 70 soldados. Había causado más muertes el escorbuto y las intoxicaciones etílicas que los bombardeos. ya. Bueno, claro, porque Esa es la situación. claro, en primera fila donde está el ataque, claro, no hay Con, nadie, claro. con bóvedas a prueba de bombas Claro, claro, y claro. verdaderamente, y los defensores habían arrojado pues 800 proyectiles diarios, que tampoco está nada mal, sobre las posiciones españolas. Y habían sido afectados por el fuerte de Santa Bárbara, el de San Carlos. En el de San Carlos incluso alcanzaron un depósito de municiones que saltó por los aires. También los defensores llevan a cabo experimentos en el campo de la balística, cargas de proyección y cureñas. Notables resultaron pues las pruebas realizadas con las granadas de mortero, con espoletas más cortas que las habituales, porque las habituales lo que hacían era explotar en el aire cuando se clavaban en tierra, con lo cual el efecto era menor. Pero lo que hicieron fue hacer unas espoletas más cortas que provocaban la explosión en el aire, con lo cual la metralla se dispersaba y resultaba más letal. Ujú. También el teniente Kohler diseñó un nuevo mecanismo para impedir el retroceso de los cañones y que les permitía disparar por debajo de la horizontal. Que esta es la pieza de cañón,
incluso esa que vemos a la izquierda, que es un cañón original, ese está en Casemates Square, en la principal plaza de Gibraltar, en un monumento espectacular. O sea, lo tienen como Sí, un sí. gran monumento, pues este avance técnico que Ujú. supuso el cañón. Y estos cañones que disparan hacia abajo estarían puestos en el peñón, ¿no? Más que en los muros, ¿no? Sí, estos sobre todo se pusieron en el peñón, en Mm. las zonas más altas del peñón. Durante los 5 meses siguientes, pues el intercambio de fuego fue esporádico, pero eso sí, los trabajadores del sitio no dejaban de avanzar. Había nuevas baterías, también la de San Pascual con cañones y morteros, la de San Martín, la de San Carlos solo de morteros. Eh, con el fin de destruir estas posiciones avanzadas españolas, Elliot decidió llevar a cabo una salida. Informado por desertores de los reducidos efectivos que custodiaban las obras españolas, el 27 de noviembre, un contingente de 2.600 defensores, divididos en 3 columnas, llevó a cabo la operación. La de la derecha debía destruir los trabajos de la paralela más avanzada, mientras de forma simultánea la del centro haría lo propio con la batería de San Carlos y la de la izquierda con la de San Pascual Mm. y San Martín. Aquí vemos esa salida, un plano de esa salida contra las posiciones españolas. Los participantes salieron por la puerta que daba al puerto a las 2:45 de la madrugada y avanzaron hacia las baterías españolas, que curiosamente, y esto vuelve a ser inexplicable, hay muchas cosas que a veces son inexplicables, en ese momento las baterías españolas solo las custodiaba un capitán, 3 subalternos y 74 soldados. Venga, ahí me gusta. Claro, aprovechando la confusión inicial y la superioridad numérica. Yo pensé lo sabían seguro que había poca gente. Sí, claro. Sí, bueno, algún espía Sí, o sí. algún tránsfuga, consiguieron hasta 18 cañones y 10 morteros clavarlos, además de terminar por consumir con el fuego pues todas las Esto hay que esplanadas, explicar lo que es peñas. clavarlo. Eso es meter en el oído, ¿no? Sí, Un meter taco, en el oído una punta y se queda una ahí. varilla de hierro que lo que Mm. hace es inutilizarlo. Como no asoma por encima del cañón, pues no se puede sacar. Sí, sí. Y en muchos casos pues era necesario obligar a romper el cañón y volver a fundirlo, Mm. según como estuviera clavado. Consiguieron pues destruir, como he dicho, las esplanadas, las cureñas, las barracas de alojamiento, con cargas explosivas volaron un repuesto de pólvora, el laboratorio de espoletas español. Esta oleada pues terminó al amanecer y solo le costó a los británicos 4 muertos y 25 heridos y un desaparecido. O sea, Mm. resulta increíble la destrucción que llevaron a cabo. Eh, ya en este momento, ya hemos comentado que Kohler había diseñado este tipo de cañones, pero había un punto muerto en el lado del Mediterráneo, en el que se llama el Peñón de Noch, que la única forma de proteger este espacio pasaba pues, por disponer cañones en el saliente del peñón. Pero para alcanzar ese punto se hacía necesario hacer un túnel por las rocas. Eh, el sargento Ince fue quien acometió este trabajo. eh, Fue abriendo respiraderos al exterior para poder evacuar las rocas, y esos respiraderos pues, se dieron cuenta de que eran muy útiles porque permitían instalar cañones en ellos, y estas posiciones ocupaban pues una posición dominante en altura, pues permitían batir todo el istmo. Aquí tenemos una recreación que todavía se puede ver en los túneles del Gran Asedio, que están musealizados. Eh, la falta de resultados condujo pues a que fuera sustituido el principal mando español, Martín Álvarez de Sotomayor, por el duque de Crillón, que había sido el conquistador de Menorca. A finales de mayo de 1782 llegó al estrecho un convoy desde Mallorca con 80 velas, y un mes después llegaba el nuevo mando con 70 embarcaciones y 4.000 soldados franceses. Tan solo 3 días más tarde, pues evidentemente Sotomayor se fue, y ahora las fuerzas desplegadas ante el Peñón consistían en 28.227 hombres, Mm. entre ellos 1.314 oficiales. Para que lo pongamos en situación,
Esto suponía un tercio de todo el total de las fuerzas regulares con que contaba España en ese momento. Sí, sí. La potencia de fuego de los sitiadores ahora se cuantificaba en 400 cañones y 150 morteros. Pero los defensores tampoco se quedaban atrás, porque tenían 7.500 soldados y 663 bocas de fuego, Que en entre cañones. proporción tenías muchas bocas de fuego, aparte de la O sea, protección. los británicos contaban con la mitad de tropas que los españoles, pero tenían más bocas de Sí, fuego sí, que sí, los sí, sí. sitiadores. Con lo cual, la verdad es que la situación se tornaba complicada. Con la arribada del nuevo mando también se produciría un cambio radical, en vista que el bloqueo no funcionaba, que ya había quedado en evidencia una vez más que no funcionaba. eh, Se planteó un ataque combinado con una ofensiva terrestre y otra naval. Para la primera se utilizarían las baterías que habían sido construidas hasta ese momento, siendo necesario trazar una tercera paralela para aproximarse y poder instalar las piezas a menos de 350 metros de frente de tierra. Y en el centro de esas paralelas quedó construida la batería de Mahón o del reducto. En una sola noche se hizo un ramal de 1.200 metros de trinchera, con un espaldón de 500 metros. Pero participaron en las obras 7.000 hombres de forma simultánea. Una pregunta, Rubén. Viendo esa imagen, Sí, había trincheras hacia abajo, pero también se hizo muros de arena, ¿no? sí, claro. A ver, las trincheras sí que se construían, pero luego había que hacer terraplenes Mm, de tierra para poder proteger las trincheras. sí. Se iban poniendo fajinas para poder ir protegiendo a los soldados. Sin embargo, el elemento más original dentro de la nueva estrategia eran las baterías flotantes Mm, o empalletados, que eran unos ingenios diseñados por el militar francés Darcon. Eran plataformas flotantes ignífugas destinadas y que estaban destinadas pues, a batir el muelle viejo a corta distancia. Contaban con un sistema de refrigeración, consistía en una serie de bombas hidráulicas que hacían circular el agua por conductos refrigerantes dispuestos entre el forro exterior del buque y las paredes de las baterías. También tenían una cubierta que se puede ver ahí y una techumbre, doble recubierta de jarcias mojadas. El diseño de la embarcación no era simétrico, pues solo tenía cañones en el costado desde el que se iba a disparar, sí. lo que obligaba pues a desplazar la quilla al lado contrario. La quilla estaba desplazada. Y lo que es Y, el peso, ¿no? El peso estaría y incluso claro, tirado para y el otro lado para compensar, ¿no? también se añadía lastre de plomo Eso. para conseguir el equilibrio. Mm, Para el asedio de Gibraltar se construyeron 5 ejemplares de baterías flotantes de 2 puentes y otros 5 de uno solo. Eh, el número de piezas por cada una de las naves rondaba las 20, entre las 20 y las 15. Los tripulantes también variaban pues entre alguna que llevaba 800 tripulantes hasta otras pues cuyas tripulaciones se situaban en torno a los 300. Esta poderosa fuerza naval estaba artillada con 140 cañones de bronce de A24, también había piezas de repuesto, y el plan de ataque pues pasaba por desplegar 4 de estas baterías flotantes frente al muelle viejo y otras 6 sobre el muelle nuevo. Y esto pues se vería reforzada esta ofensiva pues con 40 lanchas bombarderas, 40 lanchas cañoneras. También la ofensiva se combinaría con el ataque por parte de los buques de la escuadra, contando pues con el apoyo con 8 o 10 navíos de línea contra el sector de Punta Europa, que es mm. el que más hemos visto al sur, haciendo un intento de desembarco para fijar allí también tropas defensoras. También se dispondrían navíos en segunda línea y tercera línea detrás de las baterías flotantes para tirar por elevación y con fuego de rebote, lo que se llama fuego de rebote. Y finalmente el asalto definitivo llegaría pues con una operación anfibia cerca de la puerta de tierra, pero para eso el bombardeo artillero tenía que haber conseguido abrir una brecha. Acá. Una vez logrado este objetivo, pues de abrir la brecha, el asalto lo llevarían a cabo 200 compañías de fusileros y granaderos que serían trasladadas pues, a bordo de 200 embarcaciones. Mm. En el caso de que se atacara el muelle viejo y el nuevo, el viejo les correspondería a los franceses y el nuevo a los españoles. Pero hay que pensar que esto requería de una sincronización Sí, sí, sí. máxima porque iban a participar miles y miles de hombres
docenas y docenas de embarcaciones. A finales de agosto sí que ya estaban listas las baterías flotantes. El ataque previsto para el 8 de septiembre se tuvo que retrasar porque no había llegado la flota hispano-francesa de Córdoba, que la componían 27 buques españoles y 23 franceses, con 3.500 cañones. Pero aquí surgen de nuevo las primeras discrepancias, porque Crillon, Moreno y Córdoba discrepaban acerca de cómo se debía acometer el ataque. Al amanecer del día 9 ya se había iniciado el bombardeo artillero preparatorio, en el que participaron 200 cañones y morteros. La intensa lluvia de fuego pronto ocasionó daños de consideración sobre las murallas. Al atacarlas de flanco y de revés, por fin, con las primeras luces del día 13, las baterías flotantes comenzaron a maniobrar para tomar posiciones en los lugares asignados de antemano. Las de 2 puentes debían quedar en primera línea y las de uno solo en segunda. El primer desafío de la jornada fue que las baterías flotantes no anclaron a la distancia prevista. La Pastora lo hizo más al sur del lugar previsto y en lugar de situarse entre los bastiones de Montague y de Orange, lo hizo casi frente al King's Bastion, que era el principal bastión defensivo. La Tallapiedra siguió sus pasos y se colocó a su izquierda. Las dos se encallaron al estar la marea baja, quedando a merced del fuego defensor. El resto de las baterías flotantes trataron de situarse en línea, tomando como referencia pues esas posiciones de las dos anteriores, aunque ninguna lo consiguió. Alguna incluso se situó a 1 kilómetro de distancia del objetivo que tenía que batir. Esta distancia era enorme, porque era muy complicado poder ocasionar daños de consideración a las defensas, pero sí que era una distancia óptima para el fuego defensor. Sí, pues se inició un fuego artillero, un duelo artillero entre sitiadores y sitiados, aunque las primeras flotantes sí que consiguieron ocasionar daños en el flanco norte del King's Bastion, pero eran insuficientes. La flota hispano-francesa de Córdoba no participó en la operación inexplicablemente, quedando también al margen parte de las baterías flotantes porque habían terminado muy mal ubicadas. Los ingeniosos buques funcionaron muy bien durante los primeros lances del enfrentamiento y hasta las 2 las baterías flotantes en principio pues parecía que estaban muy bien, a pesar de haber sido alcanzadas por 2.000 balas rojas. Pero estos proyectiles terminaron por quedar embutidos Rubén, entre las obras intermedias. Rubén, una bala roja es una bala calentada en un horno, una especie de horno con fuego, para, si entraba dentro de un barco, hacer estallar la pólvora. Sí, una bala roja son balas que se calentaban en hornillos y eran lanzadas a muy alta temperatura, estaban al rojo vivo. Ahí no hacía falta ni... Claro, se utilizaban mucho en defensa. En defensa de castillos contra barcos, eso sí que... Claro, sí, porque eran muy útiles, porque quemaban los buques enemigos. Aquí pues tuvieron más dificultades porque al llevar ese aislante refrigerado por agua no le costó mucho provocar incendios. Cuando los artilleros ingleses estaban al borde del agotamiento, comenzaron a salir llamas de la Capitana y de la Tallapiedra. Pronto se agravaría esa situación porque no se encontraba la bala incrustada que había provocado el incendio. Y cuando se abrió y se encontró, pues al entrarle aire se avivaron las llamas. En vista de ello, pues se le envió una misiva a Crillon para informarle de la situación de la Pastora y la Tallapiedra, que eran 2 de las flotantes, que estaba ardiendo por sus 4 costados. Otra había perdido, la Paula primera había perdido 1/3 de su dotación, estando herido su comandante Lángara. 21 de sus 22 cañones estaban inutilizados. La San Juan ni siquiera había entrado en combate, pero se le había hundido un puente, mientras que la Dolores hacía aguas por todos sitios. El resto no habían sufrido afecciones, pero estaban muy lejos. Los disparos británicos pues terminaron por desarbolar las baterías flotantes. La opción que se planteó fue quemarlas para que no cayeran en manos del enemigo. Para evacuar a los tripulantes se enviaron lanchas, aunque algunas se hundieron por el fuego enemigo, otras por el sobrepeso, y una vez evacuada la Tallapiedra fue la primera en explotar. Le siguió la Pastora, a continuación la San Cristóbal, y el resto de las tripulaciones comenzaron a saltar al agua pues temiendo les sucediera lo mismo que les había pasado al resto. Las embarcaciones de la escuadra hispano-francesa trataron de recoger a los náufragos en medio del fuego de metralla. Únicamente 3 de ellas se quemaron completas sin llegar a explosionar antes. Pero esta operación suponía un desenlace trágico. ¿Por qué?
Pues en primer lugar porque se habían perdido 212 cañones de bronce escogido, 133.000 balas, Mm. 20.000 quintales de pólvora, pero las bajas, 1.200 muertos y 350 prisioneros. Hay una cosa Ahora sí que que cuando dices lo de bronce escogido, esto para los que a lo mejor no a están ver, tan metidos, los cañones pueden ser o de hierro o de eso bronce. justo. Los barcos solían Los ser de de bronce, bronce. piezas de mayor calidad, Mm, sí. piezas de mayor calidad y mejores prestaciones. Mm, Ahora sí que la moral se vino abajo. Transcurrido el verano, la situación de Gibraltar volvía a ser acuciante, pero durante la noche del 10 de octubre se desató un violento temporal que obligó a la flota española a permanecer anclada a puerto. Esta circunstancia pues, permitió que el convoy de Howe, con 34 navíos, 6 fragatas, 3 bulotes y 30 transportes, se pudiera aproximar al Peñón, aunque los buques ingleses se pasaron de Punta Europa y terminaron por ser empujados al Mediterráneo. Salió en su persecución Córdoba con sus 43 buques, pero los vientos contrarios llevaron a la flota española a la costa de Berbería, con lo cual mm, Howe pudo volver a girar y después de maniobrar consiguió entrar en Gibraltar. Este socorro, evidentemente, pues cambiaba la situación y ahora sí que ya se había acabado el asedio, mm. porque no había opciones de poder volver a atacar. Este asedio se había prolongado durante 3 años, 7 meses y 20 días. Todo el peñón había quedado en ruinas porque fueron arrojados sobre él 244.000 proyectiles. Desde las baterías de tierra, 14.000 desde las baterías flotantes. Dentro de la plaza se habían producido 1.200 bajas y sobre las líneas españolas cayeron 203.000, también 203.328 proyectiles que ocasionaron 6.000 bajas entre los integrantes del ejército sitiador. Y se había acabado el asedio. Mm. Y con esto he puesto fin a los asedios de Gibraltar durante el siglo XVIII. Pues perfecta la explicación, Rubén. La verdad He que extendido quizás demasiado, pero es que, claro, hay que las tácticas hay que explicarlas muy bien porque al final los asedios parece que son operaciones muy sencillas, pero tienen una complejidad bastante considerable. no, no, yo creo que los asedios para mí, por la duración que tienen, la necesidad logística, en los suministros continuos de alimentos, bueno, los alimentos a veces no llegaban continuamente, pero son esenciales. Es decir, para mí es más fácil, digamos, tirar cara o cruz en una batalla campal, ¿no? que decidirte a un asedio, ¿no? Un asedio, si te sale bien, bueno, un éxito, pero si te sale mal, puedes que sufras tú mucho más que el asediado, como estamos viendo en estas guerras de asedio de Gibraltar. Es decir, en todos los asedios sufrió más España que Gibraltar. Sí, sí, la verdad es que sí. Pues eso, el último asedio lo tratas aquí en tu libro La guerra con Inglaterra y los primeros aquí, en Felipe V, el reinado en guerra. Que tenemos un programa que animo a la gente a ver, el de Felipe V. Y si se animan a hacer preguntas, vamos a, mientras tanto voy a buscar la portada del de Felipe V, que no la puse para que la gente la vea, que es un programa muy bueno porque al final muy poco se sabe de Felipe V, se sabe, bueno, sí, tal, el primer Borbón y el que tiene manía a los Borbones, pues va a ataque, ¿no? Pero no saben sus intentos de recuperación, sus guerras de recuperación, de prestigio, ¿no? Que son muy interesantes y en este programa lo cuentas en profundidad en Felipe V, un reinado en guerra. Pues ahí lo tenemos. Y el que se quiera animar más a acabar que vea Felipe V, un reinado en guerra. Pues vamos a ver qué pregunta nos hace el público. Buenas tardes. ¿Cuál fue la razón para que se levantara el último sitio? Bueno, acabamos de decir más o menos, ¿no? Sí, el último sitio pues fue porque habían fracasado la estrategia y se habían sufrido esas pérdidas tan cuantiosas con las baterías flotantes y sobre todo pues porque la entrada del último convoy británico en Gibraltar pues de nuevo ponía el contador a cero. Cada vez que entraba un convoy en Gibraltar, todos los esfuerzos que habían supuesto de bloqueo se tiraban por tierra y de nuevo ponías el contador a cero y había que volver a empezar con el bloqueo. Sí, sí. Con lo cual, después de más de 3 años, pues, y los sucesivos fracasos, era muy complicado poder seguir con el asedio. Están aquí hablando de Gibraltar español y todo.
Y hay una pregunta que es, ¿las baterías españolas de costa eran peores en calidad que los cañones dentro de los barcos? Creo que se puede referir un poco al alcance, ¿no? O siempre una batería costera tendrá más alcance que una de un barco, pero el problema es el número de cañones que tienen los barcos. Claro, el problema es el número de cañones que tienen los barcos, claro, evidentemente un barco de 3 puentes pues tiene una potencia de fuego, cada andanada resulta letal. Evidentemente, en el ataque de barcos contra fortificaciones bien preparadas, siempre es más difícil romper un muro de piedra que un muro de madera. Ujú. O sea, los barcos siempre en ataques contra fortificaciones defensoras bien preparadas, siempre tenían las de perder. Bien, para conocer un poco lo que es un navío de línea, ¿no? Que es lo que estamos hablando en esta época, y sus características, tengo un programa con Guillermo Nicieza, eh, en el que trata el tema de los navíos de línea, muy interesante. Y Guillermo Nicieza es, en España, en conocimiento así divulgativo de la Armada Española del siglo XVIII, es de lo mejor. Pues ahí, los navíos de línea, vais ahí y veréis un poco sus características. Y a ver si hay más preguntas, porque la gente está escuchando el programa, pero no se me anima a hacer preguntas. Espera, ¿eh? Cuando no hay preguntas, no sabes si es que han entendido todo o no han entendido nada. No, yo creo que lo entendieron bien, ¿eh? Que estuvo muy bien explicado. Y lo que podía ser un poco más tal, que pregunté yo para aclarar lo de cuando tú das por supuesto algo que yo sé que hay gente que no tal, pues ahí matice yo. Hay gente que dirá que se mete si es muy fácil lo que dice y otros dirán gracias que no entendí lo que estabas diciendo, ¿no? Pues yo, preguntas que podemos tener aquí, una sí que no. Cuando en la guerra de independencia de Estados Unidos, ¿no? De las colonias, se da, bueno, se decide dar unos territorios, Gibraltar no lo sueltan ni locos, en el fondo porque sabían que España no lo podía recuperar a lo mejor por las buenas, ¿no? Por las malas, digo. Sí, sí que nunca hubo opciones de recuperar Gibraltar en ninguna de las Mm, negociaciones. Preferían entregar la Florida, preferían sí, sí, entregar cualquier cosa antes que Gibraltar. Siempre. sí, sí. La Florida podrán recuperarla, pero esto En no. el Mediterráneo, es que era su base táctica en el Mediterráneo. Claro, claro, claro. Sí, sí, es la puerta del Mediterráneo, o sea, eso está claro. Se llegaron a hacer túneles, túneles españoles, se intentó, pero uno quedó a medias, como tú dijiste, y después se hicieron los túneles, los británicos, para los ingleses, bueno, británicos ya en esta época, para hacer las baterías, ¿no? Sí, se intentaron el minado, pero fracasó por la dureza de la roca. Mm. Y sí que se hicieron los túneles que todavía son visitables, los túneles del Gran Asedio. Luego hay otros túneles de la Segunda Guerra Mundial que también se hicieron. Sí, sí. Las cañoneras estas de Barceló, que eran unas pequeñas lanchas con remos y un cañón delante, ¿fue aquí la primera vez que se usaron o ya estaban antes? Se usaron también en algunas operaciones en el norte de África. Eran bastante utilizadas porque tenían mucha potencia de fuego y sobre todo al ofrecer un perfil tan bajo era muy complicado poder alcanzarlas con el fuego defensor. Porque la de Barceló es esta, la que era con remos, ¿no? Sí. Sí, Voy a poner una imagen para que la gente lo vea. claro, eso hacía que pudieran navegar fácilmente e incluso sin viento. Y eso les permitía acercarse y alejarse de los objetivos, no estando condicionadas a operar con vela. Mm. Hay un dibujo que se ve bien. Aquí se ve perfectamente la idea. ¿No hubiese sido mejor la conquista en directa, es decir, tomar y cambiar otra zona por Gibraltar? No, no había opciones de que Salvo que cambiaran fuese Cornualles. nada, salvo que les conquistaras un Sí, sí, territorio en Cornualles. Inglaterra. No había opciones. Sí, sí. Se intentó, no sé, fue esta guerra un poco, es que ahora estoy yo perdido con tantos programas que hice y tal. Cuando se intentó la revolución en Escocia, ¿fue en esta o fue un poco No, antes, fue no? en la guerra de la cuádruple alianza. Vale, vale. Esta no. En esta se intentó hacer un desembarco en Inglaterra. Ah, el que fue con los británicos que desde Brest y toda esa zona. Se intentó, pero no se Sí, consiguió. sí, sí. Sí. Pues si se hubiese logrado sería esa. ¿Cuál era la estrategia para tomar el Peñón si se hubiese llevado a cabo la Operación Fénix? Bueno, eso yo no sé. Yo sé que incluso se estaba entrenando escaladores, sí, para hacerlo. Sí, a ver, las posibilidades de tomar Gibraltar
en época moderna son todas limitadas. Mm. Son todas limitadas. La Operación Fénix es de Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí, 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 sí. A Digamos, ver, ahí ya, es que ya juegas con el medio aéreo, que es la tercera dimensión. Que, claro, con el medio aéreo pues puedes dejar caer paracaidistas en diferentes lugares. O sea, el medio aéreo es... las guerras cambiaron desde el momento que aparecieron los aviones porque te ofrecen unas posibilidades que no te ofrecían el resto de elementos. mm, lo que sí se hizo en la Segunda Guerra Mundial, en Gibraltar, en la bahía, fue ataques a los barcos y ahí entra la historia que, bueno, que cuenta Pérez Reverte en una novela, pero que yo cuento también en un Artist con Esteban Pérez Bolívar, que es el autor en el que, bueno, que usó también Reverte a la hora de saber quién era la 10ª flotilla más. Y tengo un programa que se llama Los Uomini Gamma, los buzos de la Regia Marina, en la que contamos, bueno, cuenta él más bien, cómo son los ataques de hombres rana y buzos italianos desde el campo de Algeciras, o el campo de Gibraltar, mejor dicho, a Gibraltar, que es muy buen programa. Os animo a verlo, que no tuvo mucho éxito porque fue cuando el programa de Belon Artist teníamos 1000 seguidores o pocos más y hay que volver a sacar el fondo de armario. Pues Rubén, a ver si hay alguna pregunta más y nada, vete pensando fecha, tenemos que verla. Tema, tienes muchos libros. Incluso podemos ver incluso el último de la guerra con Inglaterra, un poco el resumen de esta guerra, o ver otras opciones, que tenemos mucho que hablar. O el de fortalezas en la edad moderna, que es un tema muy interesante. También tienes un libro que poca gente conoce, lo más seguro, que es bueno, la campaña de Crimea, ¿no? El asedio de Sebastopol en la Segunda Guerra Mundial. Ese fue el antecedente de Stalingrado. Mm. Sí, endurece y todo fue muy... Pues no se me animan más preguntas, le vamos a dar un minuto a la gente y si no, pues nos vamos. Gloria Aerostática de Marruecos en Ceuta, no, eso es. Hablaban, hablaban una de mandar, si vienen los reyes de Inglaterra a Gibraltar de luna de miel, soltar gente española que haga una marcha verde para recuperar Gibraltar. Bueno, esa guerra gris, ¿no? Eso también es válido y funciona. Yo todavía me acaba de venir a la cabeza. No sé si tú conocéis estos que iban a entrar en la zona esta de extraterrestres, en el área 51. 51, bailando al estilo no sé qué, porque creían que no se iban a explotar las minas. ¿No te enteraste? Unos frikis. Al final no fue nadie, ¿eh? Fueron muchos, pero nadie se animó a entrar. Nada más preguntas, pues. Rubén, muchas gracias por venir. Espero que vuelvas. ¿Estás en algún proyecto ya a punto de publicar o que estés ya que puedas decir algo? Todavía no. Bueno, ahora estamos trabajando mucho el tema de los castillos en la provincia Mm, de Teruel. En concreto estamos pues con un libro que va a ver muy pronto la luz, que es sobre masías fortificadas mm, en la provincia de Teruel, pero seguimos trabajando también sobre un montón de proyectos, ahora pues sobre las campañas militares de Carlos IV, todas las campañas militares, que son interesantísimas, la defensa, por ejemplo, de Puerto Rico de 1797. O sea, la verdad es que los conflictos de Nootka, mm. muy, muy interesante. El de Nuzca yo sí que lo traté en el programa con Guillermo Nicieza también sobre expediciones españolas a Alaska. Y hablamos un poco ahí del tema de Nuzca, de Vancouver, la isla de Vancouver también. Y bueno, que tiene un nombre de un español, que no me acuerdo qué era el español y Vancouver, pero no me acuerdo ahora mismo. Cuadra, cuadra. Cuadres, ese, justo ese. Ese. Hasta me olvido yo y lo digo al modo francés, ¿tuviste? Esto sin perdón. Hay que hacer algo por recordar a Cuadra. Pues sí, Pues, sí, sí. Pues Rubén, muchas gracias. Espero muchas que vuelvas como siempre aquí a ver un Artist tu casa. Y a la gente, ahora que viene el verano, pues les animo a, si viajan a Cuenca, que vayan a Belmonte y vean Trabuchet Park, que es dentro del castillo, que ya es una visita ya por sí bonita. Se paga un poquito más y se ve Trabuchet Park, en el que está Juan Molina, que es el colaborador habitual del canal y amigo, que hace una explicación magnífica y podréis ver funcionando un trabuchet, que eso es algo que es único, por lo menos en España, que yo sepa, ¿no? sí, de esas dimensiones, sí. Sí, E sí. incluso
o casi en Europa. Sí, sí. Es impresionante. Es impresionante, es verdad que va tan rápido que no se ve, no se ve los Ese era el 32. objetivo, que los proyectiles fueran tan rápido que no se vieran. No, no, ya, ya, lo malo, sí, sí, sí. Pero dice uno, ¿por qué no pintan de negro? Para que se vea. En algún caso, en época romana, en algún asedio romano los pintaron de negro porque al ser de caliza, Mm. cuando los disparaban reflejaban con el sol y si los pintaban de negro no reflejaban. Ah, o sea, que se vea menos en negro que... Ahora no recuerdo si fue en el asedio Ah, de Jotapata, de Jerusalén o de Masada, en alguno de los asedios de la guerra de los judíos. sí, 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 sí. Interesante, interesante. Sí, sí, sí. Pues mira, yo pensé que se iba a ver mejor en negro. Pues Los defensores los veían peor. sí, 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 sí. Claro, sí. A lo mejor, claro, es que ver el objeto, claro, si te da el sol justo por atrás, lo ves reflejar. Sí, sí, claro, sí, 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 sí. Pues de Asedios de la Antigüedad tenemos un programa contigo excelente y de Masada tengo un programa, un extracto de un viaje a Tierra Santa con Emilio Blanedo en el que hablamos de Masada. Por tanto, ahí las dos cosas las podemos ver. Pues muchas gracias, Rubén. Espero que vuelvas. Y ya como despedida, si quieres decir algo al público. Bueno, les animo a que disfruten con la historia militar tanto como disfruto yo investigándola. Pues eso es bueno. Yo en las dedicatorias de mi libro, con mi mala letra, digo muchas veces que espero que disfrutes de este libro tanto leyendo como yo escribiendo. Porque si lo pasamos mal escribiendo un libro, el que lo vaya a leer lo va a pasar peor todavía, ¿no? También, no va a disfrutar con él. Efectivamente. Pues muchas gracias, Rubén. Y ya sabes, esta es tu casa. Y a la gente que pregunte en comentarios. Y si eso ya Rubén entrará a ver los comentarios. Viendo el aumento de visitas, pues iremos viendo más preguntas e iremos contestando. Pues muchas gracias a todos los que estáis en directo. Espero que os haya gustado este programa. Y si es así, darle a me gusta, dejar un comentario y suscribiros a Velum Artis, el lugar de encuentro para nosotros, los apasionados de la historia. ¿Dónde podéis encontrar un programa sobre los asedios de Gibraltar? Aquí, en Velum Artis. Por lo tanto, compartirlo con vuestros amigos para que ellos también descubran que Gibraltar puede ser española, pero lo intentamos y no lo logramos. Pero bueno, no hay que dejar el empeño de lograrlo. Pues seguimos en ello y quién sabe si algún día volverá a ser española Gibraltar. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en Velum Artis. Si queréis me podéis invitar a un café, que el test lo dejo para los británicos, en patreon.com, en PayPal o en Bizum que aparece en pantalla. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en vuestro lugar de encuentro para amantes de la historia. Tenemos grandes noticias. Velum Artis, Historia Militar y Rincón Militar se han unido para ofrecer un servicio premium como nunca antes. Prepárate para disfrutar de contenido exclusivo sobre historia y actualidad militar, que solo encontrarás aquí. Esta plataforma es la muestra del compromiso y la pasión que Francisco García Campa ha dedicado a Velum Artis durante estos años. Puedes acceder a este contenido premium hoy mismo. Simplemente ve a Rincón Militar, dirígete al edificio de Velum Artis y accede a la tarjeta de adquisición de Velum Artis Premium. Al finalizar la compra, utiliza el código de descuento que se proporcionará al final del vídeo y en la descripción. Obtendrás un gran descuento por ser seguidor de Velum Artis Historia Militar. No esperes más para tener acceso exclusivo al mejor contenido de la historia militar. Únete a nosotros hoy mismo.